And one, two, three. Yeah, fresh. Yeah, fresh. NBA. Esta semana, como no podía ser de otra manera, pues bueno, vamos a centrar un poquito el programa en el draft, que como todos sabéis va a ser el próximo 29 de julio, que es este jueves. Y bueno, tenemos aquí a todo un experto, aunque él dice muchas veces que no lo es, pero, pero la verdad que dentro del mundo de NCAA y en el draft, pues la verdad que sabe bastante como es Enrique Pedro, que bueno, lo primero, por supuesto, darte las gracias por tomarte un tiempo, por pasarte por aquí. Qué tal todo, Enrique? Muy bien, al contrario, soy yo quien te tengo que dar las gracias a ti por tu invitación y por lo de experto, que es verdad que no soy ningún experto, soy un aficionado más, como seguro cualquiera de vosotros y de los que estáis viendo el programa. Bueno, Enrique, yo lo que siempre suelo hacer cuando viene un invitado al podcast, les doy pues, bueno, un espacio, el que tú estimes oportuno, por supuesto, en el que, bueno, un poco para presentarte, que la gente que no te conozca pues sepa quién eres y, bueno, también para que presentes tus proyectos, como lo que estábamos hablando antes de Planeta NBA y un poco también para que toda la gente que esté viendo esto pues te conozca y también pues, bueno, pueda disfrutarte este expertise que hablamos en temas de draft y de NCAA. Bueno, pues como he dicho, yo soy un aficionado más al baloncesto. De hecho, mi profesión es maestro, yo me dedico a eso, yo me dedico a la docencia y esto es una afición que llevo desde pequeñito. Y uno al final va focalizando el baloncesto en lo que más le gusta porque es muy complicado abarcar todo. Está ahora baloncesto FIBA, NBA, entonces veo mucha NBA, todo lo que puedo, pero cuando empieza la temporada de baloncesto universitario, el mundo se para y me centro en el baloncesto universitario porque es algo que disfruto mucho desde hace muchísimo tiempo y por lo que hemos dicho, al final es una temporada muy corta, de noviembre hasta más o menos finales de marzo, abril y da tiempo para poder disfrutar también de la NBA y poder disfrutar de NCA. Y en ese sentido, pues bueno, tengo el placer de colaborar en esa plataforma que se llama Planeta NBA. Me encargo un poquito de la parte de baloncesto universitario, de la cuenta de Twitter, que es @planetaNCA, y vamos haciendo, y sobre todo, pues eso, introduciendo a la gente en este mundo que es muy desconocido aquí en España, pero que cuando te enganchas es súper adictivo. Y bueno, pues haciendo eso y algún otro proyectito que todavía no puedo desvelar, pero que oye, que ya que nos conocemos y que estoy aquí, espero que cuando salga adelante algún día pueda venir aquí también a presentar. Sí, por supuesto. Es que al final también vi el otro día un tuit que creo que pusiste tú, hablando un poco de las audiencias en Estados Unidos. Que bueno, aquí es lo que tú dices, es un poco desconocido, todo el mundo universitario, porque al final no tiene nada que ver la universidad aquí en España, evidentemente en competiciones, con lo que es allí. E incluso muchos partidos de NCAA superan a grandes partidos de la NBA. Entonces, cuéntanos un poco cómo es todo esto, porque yo la verdad que no desconocía el dato. Y cuando lo vi, la verdad que me impresionó bastante. Sí, en Estados Unidos es una auténtica locura y es uno de los deportes más seguidos. Posiblemente tenga que ver con que prácticamente todo el mundo ha ido a una universidad y además el sentimiento de pertenencia a esa Sí, universidad es para toda la vida. Y se sigue mucho y de verdad la gente siente mucho los colores y el equipo de tal. Y la audiencia, como dijiste, vi un dato que me gustó, sí, lo compartí porque me llamó mucho la atención y es que quitando, ahí estaban sacadas las audiencias de fútbol americano, que evidentemente eso es otro mundo, sí, pero sí, sí. la retransmisión deportiva más vista en este año 2021 había sido, en primer lugar, la final universitaria entre Gonzaga y Baylor, en segundo lugar, la semifinal universitaria entre Gonzaga y UCLA, y bastante después, a bastante distancia, estaban el partido sexto de Milwaukee Sí. Phoenix, quinto, etcétera, etcétera. También es verdad que las finales son a un único partido, la competición Sí, universitaria, entonces eso favorece sí, sí. que haya más sorpresas y que haya por eso llame más la atención y cause Sí, pero más. bueno, aún así es un dato, vamos, a mí me sorprendió muchísimo, ya te digo, como lo que tú dices, al final es bastante desconocido aquí y luego sí que es verdad que sorprende bastante porque también el formato, lo que tú dices, todo el tema del March Madness, pero al final es un formato muy atractivo, yo creo, para empezar a ver el baloncesto y claro, tú te imaginas una universidad aquí en España, pues con cuatro gatos viéndote, pero es que ahí es prácticamente como si fuese otro equipo de la NBA, o sea, es una auténtica, yo que he visto algún partido, es una auténtica pasada.
Sí, absolutamente locura y bueno, y pues eso, ves jugadores que sabes que están ahí jugando a baloncesto, pero que posiblemente la mayoría de ellos, pues dentro de unos años van a ser médicos, abogados, en el mejor de los casos, o sea que hay Sí. muy poquitos que van a dedicarse a eso. Sin duda. Bueno, pues si te parece, Enrique, voy a empezar un poco dando una serie de datos, ¿vale? Datos para el que no controle mucho el tema del draft, que, bueno, como ya Vale. dijimos antes, va a ser este jueves. Y bueno, el draft está compuesto de dos rondas. Primera ronda, que son 30 selecciones, y segunda ronda, que son otras 30 selecciones. Las 14 primeras elecciones, pues se irían por la lotería del draft, que serían los 14 equipos que no han acabado en los playoffs el año pasado. Y bueno, sería un poco por meritocracia. Cuanto peor hayas quedado, pues al final tienes más oportunidades de quedarte con este mejor pick. Creo que el primero tenía un 14%, si no me equivoco, o algo así. Bueno, eso va descendiendo hasta los Warriors, que creo que era el que tenían el peor, que tenía un 0,7 o algo así. Luego, en cuanto al resto de selecciones de primera ronda, que serían del 15 al 30, pues sería un poco en función del récord de la fase regular, de los 16 equipos clasificados para playoffs, y el mejor clasificado pues tendría el 30 y luego así iríamos bajando hasta el peor clasificado, que tendría la selección número 15. La segunda ronda sería igual que la primera en cuanto a la clasificación, sin lotería. Luego también, muy importante, que luego lo hablaremos, los picks son intercambiables y al final por eso siempre podemos ver equipos que aunque por ejemplo a lo mejor tenga el 3 pues luego lo cambian con otro jugador y se puede subir al 1 o viceversa, que bueno, esto también tiene su miga y también por eso es muy difícil hacer el tema del mock draft. Y bueno, al final los equipos también, una vez empezado el draft, tienen creo que son 5 minutos en primera ronda y 2 en segunda bueno, para hablar, porque al final el que ha vivido una ceremonia del draft sabe cómo es, que hay llamadas prácticamente hasta el último minuto para traspasar, para coger jugadores. Entonces esto, bueno, esto es un poco como introducción para la gente que no sepa muy bien cómo va esto. Y bueno, por meter un poco también a la gente que nos esté viendo, nos esté escuchando en esto, vamos a repasar las 14 selecciones, que serían las de Lotería del Draft, ¿vale? En primer lugar están los Detroit Pistons, que la verdad que han escogido un gran año para tener este primer pick, como comentaremos luego. Segundo están los Houston Rockets, tercero Cleveland Cavaliers, cuarto los Raptors, en quinto lugar tenemos a Orlando Magic, sexto Oklahoma City Thunder, séptimo los Golden State Warriors, octavos vuelven a estar los Orlando Magic, que son uno de los principales beneficiados de este año. Noveno, los Sacramento Kings. El décimo, los New Orleans Pelicans. El 11 estaría los Charlotte Hornets. El 12 para San Antonio Spurs. 13 para Indiana y acabaría este 14 los Golden State Warriors, que también, bueno, tendrían dos picks muy interesantes como son el 7 y el 14. Y luego, pues bueno, ya vendría en cuanto a la clasificación, el 15 los Wizards. Luego sí que vemos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo creo es el 21, que lo tienen los New York Knicks, como decíamos antes, que este viene vía Dallas. Entonces, claro, estos son por intercambios que van haciendo los equipos, tanto este año como de años posteriores, para conseguir jugadores y bueno, ya luego lo comentaremos con casos reales. Y ahora si te parece, que aquí ya quiero que empieces a participar, no quiero hacerme un monólogo, vamos a hablar un poco de los rumores, ¿vale? Yo te voy a ir diciendo una serie de rumores que yo he escuchado, nos das tu opinión y bueno, luego yo también pues discutimos un poquillo sobre ello, ¿vale? Bueno, el primero lo voy a poner aquí, pero yo creo vamos, que no va a dar, que es que los Pistons no tendrían 100% claro elegir a Cunningham. Yo creo que evidentemente lo van a elegir. No creo que vayan a traspasarlo, vamos, yo no lo haría ni de coña, no sé lo que opinas, pero vamos, ya lo comentarás tú luego, pero vamos, yo creo que este es para ellos y que está claro la primera elección. Debería de serlo, desde luego. Por lo que hemos visto en la temporada y por lo que se le intuye, es un jugador de estos pues, que puede marcar una diferencia. Nunca sabes lo que va a Sí, salir, porque el draft es cierto que bueno, hay que ver cómo se adaptan, el contexto, el entrenador, en fin, hay muchos factores que influyen en el desarrollo de un jugador, pero en principio, por talento, los Pistons no deberían pasar a Kate Cunningham, aunque haya algún jugador también después que sí. pueda pintar muy bien. Sí, sí, porque también en relación con esto había escuchado también que los Cavs estaban pues pujando bastante duro por este pick 1, porque recordemos que tienen el 3, entonces también a lo mejor pues algún intercambio de algún joven que tenga más esto, pero yo la verdad que si tuviera que apostar por algo, apostaría porque Detroit se lo queda. Al final creo que estuve mirando y Detroit tuvo como dos o tres picks unos en toda la historia, algo así, muy poquitos.
y que te toque además en un año como este, yo creo que es una bendición para una franquicia que, bueno, que tiene que empezar a construir. Sí, que además tampoco tiene ninguna presión por ganar ya, que seguramente con Kate Cunningham van a mejorar lo que hagan el año, lo que hicieron este año pasado, y que bueno, siempre tienes la opción dentro de un par de años, si la cosa no sale como quería, de traspasarlo, pero al menos ya lo has probado, no te has Sí, quedado con esto de ahora lo traspaso y luego resulta que te sale un auténtico crack y la cara de sí, tonto que se te queda y a todos los seguidores de los Pistons es tremenda. sí, sí, Entonces, bueno, siempre está el hacer un Markel Fultz. Es decir, lo sí. has cogido como uno, no te ha salido No, bien, pues bueno, lo traspasas y a ver qué puedes conseguir. sí, sin duda. Y luego otra cosa que he leído, que también lo he leído antes en tu Twitter, que tenía apuntado por aquí, es el tema de los Oklahoma City Thunder, que decía que, porque ellos tienen, me parece que en primera ronda creo que tienen tres picks, el 6 seguro y luego creo que es el 16 y 18 me parece. Sí. Y que estaban a lo mejor intentando algún cambio para intentar hacerse con un top 3. En principio el Cunningham no creo que pueda ser, pero a lo mejor sí un Jalen Green, un Mobley podría ser. Entonces no sé qué. ¿Tú crees que Presti va a intentar esto? Son tres picks y puede ser que a algún equipo le parezca interesante. El uno, como has dicho, lo doy por Claro, descartado porque no creo que sin Detroit duda. Pistons vayan a sacrificar un número uno. Podrían intentarlo con el 2 y quizá con el 3 de Cavaliers, pero Sí, lo veo realmente complicado porque, bueno, el pick 6 no es un mal pick, pero a mm, partir de ahí, el 16 y el 18 tampoco son tan atractivos. ya, No sé. Es cierto que en esta semana vamos a estar oyendo muchísimos sí. rumores. Y también es cierto, creo que si miramos en años anteriores, grandes traspasos el día del draft tampoco terminan haciéndose Tampoco. muchos. No. Hay más, es más, Ujú. es más humo ahora que luego lo que termina cristalizando. Pero bueno, esto es también la salsa de esta Sí, semana, ¿no? sí, sí, Gracias de sin ir duda, sin duda. oyendo, de ir viendo, de ir especulando y a ver qué pasa. Sí, sí, la verdad que sí. Y luego también otro que he leído también referente a los Pelicans, que bueno, este año tienen el pick 10 y que a lo mejor también no les importaría quizás deshacerse de este pick 10 un poco porque quieren un buen jugador veterano, sobre todo para rodear a los jóvenes, a Zion. Y no sé cómo lo ves tú, si ves muy atractivo bueno, luego lo hablaremos, pero si ves muy atractivo este pick 10 o si por otra parte a lo mejor sí que considerarías buscar un veterano que te pueda dar el acceso a playoffs, por ejemplo. Pues yo daba por sentado que los Pelicans con el pick 10 iban a elegir a un jugador determinado, que luego hablaremos de él, porque Sí, buscaban un tirador y les puede sí, venir bien, y si les llega, sí, que parece que sí, podrían hacerlo. Pero lo que últimamente os está rumoreando mucho es que quieren a meter en un pack el pick sí, 10 junto con Eric Bledsoe, que sí. parece que tienen unas ganas desesperadas De de sacar. deshacerse de él, sí, de Sí, sacárselo de encima y entonces ofrecer el pick 10 es una opción bastante atractiva. Claro, con exacto. eso tampoco van a regalarlo por cualquiera, me imagino que dependerán de lo Ya, que consigan, de lo que busquen. Yo particularmente creo que no tendría demasiada prisa por sí, reconstruir. Nada te garantiza que haya un gran veterano que vaya a ir allí. Entonces, con lo que tienen un buen núcleo, con Zion, sí, con Ingram, Lonzo Ball es agente libre, no creo que consigan retenerlo, pero con lo que van ya. teniendo, creo Mm, que con eso y con paciencia, en unos años pueden ser un equipo competitivo. Quizá no contender en sí, un medio plazo, pero ¿por qué no? Optar a playoffs sí, deberían sí. estar. Sí, es que esto también se da mucho porque de hecho otro rumor que leí referente también a los Warriors, que decía que también como tenían el pick 7 y el pick 14, que también estaban dispuestos a traspasar estos picks para hacerse con un jugador veterano, porque al final sí que en los Warriors es diferente por el hecho de que, bueno, tienen a a Stephen Curry prácticamente en su prime y tienen que Claro. aprovechar todo lo que puedan. Ahora también que vuelve Klay Thompson, Green, que parece que está jugando muy bien. Y yo creo que en este caso sí que también, pues sí que depende de lo que llegue, pero puede ser atractivo. No sé qué opinas tú. Claro, en este caso sí que tiene muchísimo más sentido, porque estos no pueden esperar mucho tiempo. Es decir, el buen momento, el tiempo de Curry, Thompson y Green es ahora y está terminando. Es decir, ya vienen de ganar anillos y tienen que aprovechar estos gran momentos. Entonces, sí que suena, es de los rumores que suena con muchísima más fuerza, pero no solo el pick 7 y 14, sino que Sí, incluso meter en la operación a Wiseman aguas. Sí. pick 2 del año pasado,
Sí, y incluso a un Wiggins a cambio sí. de suena gente nombres como Bradley Beal. Claro, Bradley Beal. 7 y 14 es muy poco, tienes que dar muchísimo Sí, más. sí, sí, sí. Pero esto sí que tienen que armar un super equipo para sacar el máximo de las estrellas que tienen ya. Que sí que no pueden esperar ni dejar pasar más tiempo. Sí, es que además parece como Wiseman, bueno, aparte de que se lesionó, pero sí que parece como que no acabó de encajar, yo creo, por lo poco que lo pudimos ver, pero creo que no, para ser un pick 2 yo creo que no acabó de encajar muy bien en los Warriors y a lo mejor meterle una operación pues no lo verían con malos ojos. Claro, la cosa con todos estos chicos es que vienen a la liga muy jóvenes y con Claro, muy poquísima formación. Este ha tenido sí, ni siquiera un año de formación claro, universitaria porque jugó 3 partidos y se sí, dejó el equipo. Con lo cual, necesitas tener paciencia, necesitas tiempo y justamente tiempo y posiblemente paciencia es lo que no tienen los Warriors ahora mismo. O sea que necesitan un jugador ya hecho que aporte desde ya sí. y ya lo formarán otros. Sí, sin duda. Y luego, bueno, para acabar este apartado, también me gustaría hablar del pick 2 y el pick 3 que serían los Houston Rockets y los Cleveland Cavaliers, que también estarían hablando incluso de algún traspaso para lo que decíamos, hacerse con jugadores de más experiencia. No sé cómo lo ves tú, yo creo que son dos casos que también tienen sus diferencias dentro por la situación de equipo, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Tú ves que a lo mejor quizás, y ya hablando entre los tres primeros de alguno de los tres primeros, que podría traspasar este pick, o tú crees que se va a quedar como está? Pues lo veo bastante complicado, porque tampoco, bueno, quizá Cavaliers sí tienen algo más que Sí, ofrecer con Colin Sexto, quizá sí. Darius Garland, pero va a depender mucho de lo que... Yo creo que de este draft y de sus elecciones van a depender mucho, sobre todo en el Sí, caso de los Cavaliers, las renovaciones, porque tienen que renovar a Sexton, tienen que renovar a Jarrett Allen, y depende de a quién elijan y en qué posición harán unos u otros. Y los Rockets es que son un solar absoluto. sí, Solamente tienen a John Wall ahí que merezca un poco la pena, Christian claro, Wood, pero claro, con el contrato que manejan de John Wall es muy sí, difícil de colocar. Así sí, que yo creo que apuesten por uno de estos jugadores, quien sea que se vayan a llevar, sí. y lo que decíamos antes, paciencia y tiempo. Sin duda, sin duda. Bueno, pues con esto más o menos yo creo que repasamos un poquito, aunque como tú dices, los días que más va a haber un poco de movimiento va a ser a partir de ahora, porque a partir de ahora Sí. quedan dos días dos, 3 días para el draft. Pero bueno, hasta ahora yo creo que es un poco lo principal que ha sonado y bueno, ya iremos viendo estos días. Y si te parece ahora, Enrique, vamos a pasar un poco a lo que te comentaba, un poco a meternos en el asunto, a este mock draft. ¿Vale? Que hemos hecho un poco también conjuntamente, hemos estado hablando esta última semana, Sí. que es lo que tú decías, que al final es algo súper complicado, porque al final, ya no solo porque haya traspasos, sino porque, bueno, los equipos pues, no sabes en qué van a querer mejorar. Puedes hacerte una idea, sobre todo en los primeros, que es un poquito más fácil, pero a medida ya que vas bajando hasta el puesto 14, que es hasta el que vamos a hacer hoy, pues es muy complicado. Así que nada, vamos a verlo, luego ya cuando pase el draft ya hablaremos y ya veremos cuántos hemos acertado y cuántos no, que seguro que habremos metido alguna gamba por ahí, Seguro. pero bueno, como todos los años, un año más. Claro. Y nada, bueno, vamos a empezar de atrás adelante, ¿vale? Vamos a empezar por el 14, que sería el de Perfecto. los Golden State Warriors. Y bueno, lo que te comentaba antes, yo voy a dar 3 o 4 datos para que la gente que no lo haya visto, pues sepa un poco cómo juega el jugador. Y luego a partir de ahí, pues ya tienes banda ancha, ya nos dices todo lo que tú hayas visto durante estos intensos meses de competición, ¿vale? Perfecto, pues bueno, en el puesto 14, los Golden State Warriors, según Cancha NBA, con la inestimable ayuda de Enrique, hemos decidido que van a escoger a Davion Mitchell, ¿vale? Davion Mitchell es un base, un point guard, tiene 22 años en este caso, no es un jugador muy joven, de hecho creo que estuvo no, bueno, estuvo 2 años en la NCAA, me parece. Una altura de 1,88, peso 93 kilos, estuvo en los Baylor Bears jugando este último año. Comparación NBA, te digo un poco las que yo he leído, luego ya haces la tuya, que seguramente será más acertada, pero bueno, yo he leído un poco como Jrue Holiday, también algo de Marcus Smart, y un poquito de... Estas comparaciones al final no podemos tomarnos al pie de la letra, evidentemente, pero bueno, es un poco para que la gente se haga una figura mental de cómo podría ser. Las estadísticas pues han sido 14 puntos, 2,7 rebotes, 5,5 asistencias, 1,9 robos, en tiros de campo 51,1%, que no está nada mal, en triples 44,7% y un 65% en tiros libres. Todo esto en 33 minutos. Vamos a hablar un poco rápidamente de las fortalezas y de las debilidades. En cuanto a fortalezas, pues
pues bueno, es un jugador que tiene gran capacidad para atacar al aro, jugador con explosión y bueno, que en velocidad también es difícil de parar. Es un buen definidor, sobre todo en las penetraciones, buen tirador desde el exterior con un 44%, como comentábamos antes, y casi 5 intentos por partido, que no está nada mal, esto es bastante importante. Y bueno, se tiene bastante dudas también si podrá mantener estos porcentajes, evidentemente. También, bueno, tiene capacidad para lanzar en movimiento tras drible, perdona, aunque bueno, no es un especialista en esto. Y luego, bueno, tiene buenas manos también para buscar el robo, como que promediaba casi 2 robos por partido. Tiene un buen rendimiento en defensa, aunque bueno, no domina el rebote, pero bueno, es muy intenso y bueno, suele complicar bastante la vida a los bases. En cuanto a debilidades, no maneja, por lo menos lo que hemos visto, no maneja del todo bien su cuerpo, sobre todo para sacar las faltas a la hora de penetrar. Y luego, bueno, también tiene unos porcentajes bastante malos en cuanto a tiro libre. Y bueno, también debería mejorar el tema de cuidado de balón, ya que, bueno, tiene bastantes pérdidas. Entonces, más o menos esto es un poco el scouting que he podido hacer. Y ahora, vamos, todo libre para ti. Coméntanos un poco qué te parece este jugador y también, si puedes, un poco cómo crees que se adaptaría al juego de los Golden State Warriors. Pues Davion Mitchell es uno de los jugadores que más reforzado salió del pasado March Madness. Su mejora fue espectacular. Él venía de Auburn, no había estado en Baylor desde el principio, Sí. toda su carrera universitaria no lo hizo ahí. Y la mejora que tuvo de su primer año en Auburn al segundo con Baylor fue impresionante. Lo cual yo creo que de cara a los scouters siempre es positivo porque da a entender que es un jugador que mejora año a año y que todavía está en fase de formación, evidentemente por edad, y que todavía va a tener margen de mejora. Posiblemente de lo que más me guste de Mitchell fue el carácter que demostró en Baylor, porque en principio él no era el líder del equipo, iba un equipo ya formado y tal, pero a medida que iban pasando los partidos, que iban pasando los momentos importantes, se crecía, demostraba carácter y eso es muy importante de cara, seguro, a su paso a la NBA. En defensa sí es un jugador importantísimo. Hay un problema que puede tener con su tamaño, como has dicho. Ahora en una NBA en Un la que 88, sí. sí, un 88 en las medidas En oficiales. las medidas oficiales, sí, sí. En universidad suelen tender A ir para arriba, sí. a estar un poquito más grandes de lo que realmente son. Entonces, posiblemente si cuando tenga que defenderse, emparejarse con bases de estos que últimamente rondan los 2 metros, pueda tener un problema. Pero físicamente es un jugador muy potente, con un muy buen primer paso, muy explosivo. Y yo desde el principio lo he visto en los Warriors, aunque mucha gente dice, pero es que ya está Curry. Posiblemente no para compartir pista con Curry muy pocos minutos, pero sí como segunda unidad. Es decir, también estaba con Curry Sean Livingston hace unos años. Es cierto que era distinto, era un jugador diferente, era más alto y tal, pero cuando no jugaba Curry jugaba Livingston y creo que Mitchell podría hacer un poco ese papel. Incluso en algunos momentos con Curry, para aportar sobre todo en defensa, porque Curry ya sabemos que no es un Sí. excelente defensor y los huecos, los agujeros que puede dejar Curry, Mitchell se los podría tapar. A mí me gustaría verle ahí, es un jugador que yo creo que además va a poder aportar desde el minuto 1, desde que llegue allí, y no sé si será la apuesta de los Warriors, porque como hemos dicho antes, los rumores es que puedan traspasarlo, pero me encantaría ver a Davion Mitchell en los Warriors, de verdad. Genial. Pasamos entonces ahora al puesto número 13. En este caso, los Indiana Pacers seleccionarían a Josh Giddey. También este es un base australiano. Tiene 18 años en este caso. Este es un base bastante más alto, 2'03 por las medidas oficiales, un peso de 91 kilos. Estuvo en la Liga Australiana, en Adelaide, estuvo un año. Y bueno, la comparación en NBA, pues bueno, hay algunos que le comparan con Lamelo, porque bueno, es un jugador que siempre está ahí un poco con el triple doble, no llega, pero bueno, es un jugador que aporta bastante también el rebote. También he leído Tomás Satoransky, también Ben Simmons, he llegado a leer, bueno, un montón de comparaciones. Sus estadísticas en cuanto a puntos tampoco son desmesurables, porque son 10,8 puntos, pero sí que tiene 7,4 rebotes y 7,4 asistencias. Todo esto con un 50% en tiros de campo.
Su gran fallo, que ahora comentaremos, un 29% en tiros de 3 y un 69% en tiros libres. En cuanto a fortalezas, pues bueno, lo que comentábamos, su altura para un base clásico también le aporta un poco la ventaja en las marcas, sobre todo. Es un gran lector del juego y bueno, tiene un gran talento también para jugar el pick and roll. Es, además de todo esto, también un gran pasador y un buen generador de juego para sus compañeros y también de manera muy creativa, que luego esto también lo comentaremos porque le pasa factura a veces con pases un poco con las pérdidas, sobre todo. Y bueno, luego además lo que comentábamos, gracias a su altura, pues también es un gran reboteador y bueno, un jugador, lo que decíamos, que siempre está ahí coqueteando un poco con el tema del triple doble. Aunque no es un gran anotador, como decíamos, penetrando al aro es un jugador muy peligroso, ya que, bueno, aunque no sea explosivo, pues bueno, tiene un gran manejo del balón y hace valer su físico y su altura contra su marca. En cuanto también debilidades, un poco para comentar qué podría mejorar este jugador, pues bueno, tiene una falta de tiro bastante preocupante, sobre todo lo que comentábamos, temas de tiro exterior, y bueno, además es un jugador que por las características que él tiene, necesita bastante el balón para ser efectivo. Y bueno, debido a su altura, pues también tiene problemas típicos de cuidado del balón, de que pierde bastantes balones y de lo que comentamos, de que arriesga bastante para las asistencias. Y también he leído que, bueno, a este jugador lo he visto, pero no lo he visto mucho, que defensivamente le faltan también bastantes fundamentos, sobre todo que la intensidad aparte, que tampoco es un jugador muy intenso. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre Josh Giddey y por qué, si fueras los Indiana Pacers, lo seleccionarías? Bueno, a mí de todas las comparaciones que hemos comentado, que os he visto, la de Ben Simmons es la que más me gusta, pero con Sí, algo más de tiro, con un sí, poquito más. claro. Lo cual tampoco es que No. sea excesivamente complicado tener mucho más Sí, tiro que sí, Ben Simmons. Y en defensa peor que Ben Simmons, es sí, cierto. Pero quizá por el hecho de ser australiano, la altura y todo eso. sí. Sobre todo Josh Giddey es uno de los mejores directores de juego que hay en este draft y con muchísimo potencial. Si antes hemos hablado de que el problema de Mitchell era la estatura, Josh Giddey yo creo que es el prototipo de base moderno que se busca Sí, ahora. Superior a 2 metros, bueno, un Lamelo Ball. sí, Tiene muchísimo talento, me parece a mí. Y Josh Giddey es una de estas incógnitas del draft, porque en muchos mock drafts le verás en los últimos puestos de sí. primera ronda, pero para mí es un lottery pick por talento fijo. Los Indiana Pacers, cierto que tienen a Brogdon, pero no tienen un base puro que destaque y que sea indiscutible en esa posición. Entonces puede ser un muy buen contexto para darle minutos, para crecer, para formarse. Para mí es uno de estos jugadores que creo que puede ser una máquina de hacer triples dobles, Ujú. sin hacer numerazos en cuanto a anotación, pero más de 10 puntos es capaz de conseguir siempre y como hemos dicho, es un jugador muy creativo, es un equipo que es un jugador, perdón, que además por altura va a poder ayudar en el rebote y que además es muy inteligente en la pista. Es un jugador que sabe dirigir, que sabe leer el baloncesto, que sabe ver las jugadas de estos que lo ven un poquito antes que Sí, los antes de demás que pase. y Ujú. que tiene muchísima capacidad. Es cierto que como todos, pues eso, genera ciertas dudas, pues por eso, por las cierta falta de músculo, a lo mejor de peso, falta de velocidad, pero si adapta el juego a la NBA, yo creo que puede ser un jugador muy importante. Y a mí particularmente es de los que me gusta y me sorprendería que no saliera como lottery pick. Sí, a mí es que me sorprendió un poco investigando esto, lo que tú decías, que hay muchos mock drafts que le ponen al final de última ronda. Y yo por lo que he visto y también, bueno, por lo que he hablado contigo también, es un jugador, yo creo, muy interesante. O sea, no solo para los Indiana Pacers, perdona, sino para también pues otros equipos. A lo mejor, pues quiero decirte, si no sale en el 13 como hemos puesto, pues a lo mejor en el 15, en el 16, pero que es un jugador interesante. Claro, y yo creo que además a medida que vayan pasando los puestos y la Sí, gente no le elija, es más interesante sí, todavía, porque claro, elegir un jugador en el puesto, pues no sé, 20 o más lo que sí, sea, y que luego te pueda salir así, siempre es de los robos del draft que terminamos del llamando. draft, sí. Pero que no diga nadie luego que en cancha NBA no se ha avisado ya de que es un jugador muy interesante. Veremos, veremos. Sí, sí, yo la verdad que eso, lo que he visto y por ser eso, un base moderno, lo que tú dices de un base alto, también tema de triple doble que se valora bastante ahora. Pero bueno, veremos dónde acaba finalmente.
Y bueno, ahora pasamos al pick número 12. En este caso serían los San Antonio Spurs, que seleccionarían a un conocido nuestro como es Usman Garuba, ¿vale? Que bueno, ahora está jugando en Tokio los Juegos Olímpicos. Pues bueno, Usman Garuba puede jugar a la pivot o de pivot, puede funcionar creo en ambas posiciones. Bueno, el dato que tenía que apuntar eso, que iba a debutar con España, pero bueno, hoy ya ha debutado con España, fue el MVP en el Europeo Sub-16, tiene 19 años, una estatura de 2,01, peso 99 kilos y bueno, juega en el Real Madrid como todos sabréis. Y una comparación en NBA que yo he visto que me ha gustado bastante es Draymond Green. Ahora lo comentaremos. Y bueno, sus estadísticas, claro, al jugar, pues aquí tampoco son 5,6 puntos, 5,3 rebotes. Luego sí que es verdad que, por ejemplo, en el plano de porcentaje, 46% en tiros de campo, que no está nada mal. Y luego, bueno, tiene también esa cosa del tiro exterior, que todavía no lo tiene muy desarrollado, que en la ACB lo tiene un 27,5% y en la Euroliga un 33,8%, un poquito mejor. En cuanto a fortalezas, pues bueno, el poderío físico que se le ve y se le intuye al verle jugar. También tiene bastante habilidad para correr la pista, juega bastante bien al pick and roll como roller, evidentemente. Y bueno, además, pues bueno, aporta mucho en cuanto al rebote defensivo y también ofensivo, ya que bueno, es un jugador que si lo veis jugar, veréis que se coloca muy bien y coloca muy bien el cuerpo para rebotear. Además, pues bueno, tiene capacidad para defender a jugadores pequeños y bueno, es un jugador que suele pasar bastante bien los bloqueos. En defensa, pues lo que decíamos, tiene una buena colocación y cada vez, pues bueno, va mejorando el tema de las manos, ya que a pesar de su altura y aunque a primeras no parezca un buen lector de juego, sí que cada vez parece que va evolucionando esto y va siendo un mejor lector de juego y va metiendo las manos ahí para robar balones. Luego, en cuanto a habilidades, lo que comentábamos, el tiro exterior, que evidentemente pues no es ni mucho menos el mejor, pero bueno, poco a poco lo están trabajando, o bueno, lo han trabajado con el Madrid, y bueno, como factores a mejorar eso, el juego y también su juego de manos, que a pesar de que lo está mejorando, como el tiro, pues bueno, tiene bastante que crecer en este aspecto. Y bueno, además también debería, yo creo, que añadir nuevos movimientos ofensivos, porque aunque sí que es verdad que, pues bueno, debajo del aro lo está haciendo bastante bien, pero le falta todavía mucho, mucho por construir. Entonces, no sé cómo lo verías tú aquí, sobre todo también hablando un poco de los Spurs, de las necesidades que tienen, y cómo lo verías tú eso dentro del equipo y qué le ves tú para que los San Antonio Spurs lo seleccionen aquí en el puesto 12. Bueno, yo desde el principio me parece que los Spurs son el contexto ideal para él. Popovich es un gran entrenador, ya lo sabemos, aunque en baloncesto FIBA nos está dejando muchas dudas, pero en baloncesto NBA es un gran entrenador. Los pivots actuales de San Antonio, pues no son nada del otro mundo, con Poeltl y compañía, desde que se fue la Marcus Aldridge, tienen ahí un agujero importante, entonces puede tener minutos, puede tener confianza, pero sobre todo no hemos comentado lo que para mí es la fortaleza mayor de Garuba, que es posiblemente el jugador que llega al draft que más ha competido ya al más alto nivel. Sí. Eso que tanto nos sorprendió con Doncic, su rápida adaptación, es absolutamente diferente. Está claro que Sí, no tiene nada que ver. y no tal, ¿no? Pero a nivel competir, sí. Claro, es que tiene. Con Garuba pasa lo mismo, ya trae un bagaje competitivo de la Euroliga, de la Liga ACB, incluso ahora de los Juegos Olímpicos, donde ya, bueno, en amistoso contra Estados Unidos no quedó nada mal. De hecho, creo que gustó mucho a los scouts porque el estar con la selección le ha impedido hacer workouts con los equipos y no han podido ver. Pero bueno, esto en cierta manera es una vara de medir importante. Yo creo que eso hace que este chaval pueda jugar desde esta misma temporada teniendo minutos importantes y evidentemente sabiendo que tendrá que mejorar mucho. Nunca será un arma ofensiva del primer nivel, posiblemente, aunque es capaz de hacer algunas cositas ya, pero como especialista defensivo y reboteador. Y sobre todo, si has comentado una cosa muy importante, que es lo que se lleva ahora en la NBA, y lo vimos en la final entre Phoenix y Milwaukee, con tantos cambios,
lo que sufría Brook López para defender en los primeros partidos. Eso a Garuba no le pasa, es un muy buen defensor con una envergadura tremenda y va a poder defender en muchísimas posiciones. Entonces, yo confío mucho en Garuba. Además, es de estos que vienes siguiendo desde categorías muy inferiores, que ya suena y es un dominador bestial con el Real Madrid, con la selección y tal. Y es un jugador que cada verano, cuando le ves, porque ves de en verano, ves que ha incorporado algo nuevo, que va mejorando y que parece que es un chaval muy trabajador y que bueno, me gustaría mucho verle en los Spurs porque creo que puede tener de verdad buenos minutos. Yo creo que también lo que tú comentabas, lo que está haciendo ahora, bueno, lo que ha empezado a hacer hoy en los Juegos Olímpicos, también creo que puede ser definitorio a la hora de que lo elija, porque al final, si ves un Garuba muy dominante con una España que es medallista, pues al final seguramente, pues a lo mejor los cojan antes, también los otros equipos. Pero yo creo que el puesto 12 y lo que tú dices, veo muy bien el fit con San Antonio. Sí, y le ves ahora, bueno, tal y como está rodeado, en el Real Madrid ya ha Sí. tenido jugadores importantes, es decir, yo creo que crecer al lado de un Felipe Reyes pues debe de ser importante por cómo te lleven, pero ahora este tiempo que pueda pasar con jugadores que ya tienen tantísima experiencia en la NBA como los Gasol, Hernán Gómez, tal, yo creo que son muy buenos guías para decirle al chaval, bueno, pues la cabeza alta, pero los pies en el suelo y poco a poco y paciencia y lo que tienes que hacer para triunfar y tal. Y yo creo que puede tener muy buenas influencias con estos jugadores y sobre todo, es verdad, como has dicho, tiene un escaparate fantástico ahora en las Olimpiadas para hacer lo que sabe hacer, ni más ni menos. Sí, 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 sin duda. Bueno, pues veremos lo que pasa con él y bueno, esperemos que dé su máximo nivel porque bueno, aquí en España estamos a tope con los juegos. Claro que sí. Y bueno, nada, ahora pasamos al puesto número 11, que serían los Charlotte Hornets y que, bueno, nosotros en el caso de ser los Charlotte Hornets, pues bueno, elegiríamos a Kai Jones, que bueno, este puede ser a la pivot, nació en Bahamas, que bueno, comparte nacionalidad con Buddy Hield y con DeAndre Ayton, ¿vale? Que son jugadores consagrados dentro de la NBA. Y bueno, es lo que comentábamos, se supone que es un pivot, pero bueno, jugó como a la pivot, ahora nos comentarás toda la temporada y lo hizo bastante bien. Un dato curioso que yo he visto sobre él es que empezó a jugar a los 15 años. Y bueno, ahora tiene 20, me parece que son. Entonces lleva 5 años jugando al baloncesto y ahora ya está casi top 10 para entrar a la NBA. Ahora nos comentará sobre él porque es un caso muy interesante. En este caso, pues bueno, una altura de 2,11, peso de 99 kilos, estuvo en la Universidad de Texas, en este caso creo que fueron 2 años, y bueno, alguna comparación en NBA que he leído por ahí es como Richon Holmes, ¿vale? Podría ser, ahora nos comentarás qué te parece a ti. Y bueno, estadísticas 8,8 puntos, 4,8 rebotes, 0,6 asistencias, tiros de campo muy bien, 58%, 38% en tiros de 3, que no está nada mal, un 69% en tiros libres y todo esto en 22,8 minutos. En cuanto a fortalezas de este jugador, pues bueno, es una gran combinación de altura, movilidad y también sobre todo explosión atlética. Tiene también un gran juego en transición y bueno, maneja bastante bien el tema de cortar a canasta. Tiene bueno, un buen porcentaje, un 38% desde el exterior, a pesar de bueno, no tener un tiro que se pueda considerar muy consistente. Pero bueno, aparte de esto también tiene un buen manejo de balón para su estatura, que es 2,11 como ya dijimos, y también un buen ataque al aro. Defensivamente, la verdad es que la gente le ve bastante potencial, ya que es un defensor muy versátil y ya que eso, como decimos, pues bueno, te puede marcar tanto por dentro como el perímetro, a pesar de su altura. Y bueno, en cuanto a debilidades, hay que decir que no tiene el mejor toque de balón y que bueno, que más allá del tema de mates, pues no es un gran definidor. Se podría trabajar, aunque bueno, lo que tú decías, tampoco llegará seguramente a ser un gran definidor dentro de la NBA. Y bueno, por decir otra debilidad también que debido a su inexperiencia, por lo menos hasta ahora, es un jugador que se suele cargar bastante rápido de faltas, entonces pues bueno, esto sí que es verdad que le puede penalizar bastante. Entonces, bueno, ¿cómo verías tú aquí al bueno de Kai Jones dentro de los Charlotte Hornets y qué nos puedes decir de este jugador que, como decimos, tiene el dato curioso de llevar solo 5 años jugando al baloncesto? Bueno, sobre todo yo creo que aquí influye mucho el contexto y los Hornets. Es decir, Sí, el backcourt de los Hornets está bastante bien. sí, Terry Rozier, sí, Gordon Hayward cuando ha estado,
ha estado bien. Yo creo que esa parte, la parte de juego exterior, los Hornets la tienen bastante bien cubierta. Pero, amigos, ¿qué pasa con el juego interior de los Hornets? Yo creo que quitando a PJ Washington, que es el Sí. único que da cierto nivel, a mí la pareja Cody Seller, Bismack Biyombo, pues Sí. bueno, como tercer, cuarto, quinto pivot, vale, pero poco más. Entonces yo no dudo de que los Hornets vayan a buscar un interior. Y de los interiores disponibles, que este año no hay un gran, quitando a No Ivan, la... que no Sí. llegará al pick 11 ni por casualidad, de lo disponible para el pick 11, posiblemente Kai Jones sea de lo mejorcito que puedan encontrar. De ahí que mi elección, que lo que hemos hablado, que nuestra elección para el pick 11 sea Kai Jones. Es un jugador, bueno, pues como has dicho, que puede aportar a ambos lados de la pista, pero sobre todo aportará más defensivamente. Es un grandísimo atleta. Para su altura es un jugador muy móvil y en un equipo con Lamelo, Sí. con Terry Rozier, con PJ Washington incluso, pues pueden jugar muy rápido, pueden hacer un juego bastante divertido de ver y a trabajar con él y a seguir mejorando. Dudas también de cómo podrá enfrentarse a pivots mucho más pesados y a interiores más grandes, aunque tampoco hay actualmente un Shaquille O'Neal al que tengas que defender, pero bueno, en relación, pues eso, la movilidad, el tamaño y si buscas un pivot, como he dicho, quitando a Ivan Mobley, que es el gran pivot que hay actualmente, en el número 11 no creo que haya otro jugador mejor. Y en las comparaciones, que yo soy horrible para las comparaciones, esto lo tengo que confesar, me cuesta muchísimo siempre. Es muy complicado, es muy complicado. Es muy difícil, pero a mí me cuesta un horror. Yo veo en él un reflejo de Jackson Hayes, pero que sea posiblemente porque este también jugaba en Texas y porque también tiene un físico muy parecido. Entonces, quizá no tanto por el juego, pero también es un jugador así, pues alto, rápido, que no tiene grandes movimientos ofensivos, pero sí que tiene bastante potencial. No sé si de All-Star ni mucho menos, pero sí de hacer una larga carrera en la NBA, sí que podría tenerlo, sí. Sí, al final es lo que tú dices, que al final no va a ser un grandísimo jugador, pero viendo lo que hay en este draft y con las necesidades evidentes de los Hornets interiores, que no hay otras, son las que tienen que Claro. ser, yo creo que sí que, bueno, hemos estado viendo y sin duda es el que más nos encajaría, no habiendo ningún tipo de traspasos ni cosas Claro, raras. yo creo que lo que hemos dicho, que para mejorar a un Cody Zeller o a un Bismack Sí, Biyombo, sí, salvando la experiencia que estos tienen ya en la sí. liga, que eso evidentemente llega con el tiempo, para mejorarles a estos sí que le da. Sí, sí, sin duda. Bueno, pues entonces ahora vamos a meternos ya en el top 10, ¿vale? Que es donde esto Adelante. se empieza a poner de verdad interesante. Y bueno, en este caso, este año serían los New Orleans Pelicans los que seleccionarían aquí. Y aquí creo que vamos a hablar del gran tirador de este draft, que bueno, ya lo comentábamos antes, que yo creo que es un equipo que necesita un tirador de estas características. Y bueno, hablamos, como todos ya sabréis, de Corey Kispert. Bueno, es un alero de 22 años, es un jugador que lleva 4 años en la universidad, entonces es un jugador que ya está formado y ya podría, yo creo, entrar a aportar mucho en un equipo en la NBA. No es como un jugador que a lo mejor solo lleve un año, que tiene menos experiencia. Es un jugador de 2,01, peso 99 kilos. Y una comparación en NBA que yo he visto ha sido de Joe Harris. Yo creo que, bueno, es comparación un poco por el tirador también. Ahora entraremos también a ver a quién se te parece a ti. En cuanto a estadísticas, pues bueno, tiene unos 18,6 puntos, que no está nada mal, 5 rebotes, 1,8 asistencias, 52,9 en tiros de campo y, ojo, 44% en tiros de 3 con 8 triples intentados por partido. O sea que esto no es como el que tiene 44% con 3 tiros en el partido. O sea, esto es importante. Y luego también, como todo gran tirador, pues bueno, tiene un 87,8 en tiros libres, que está muy bien. Y bueno, todo esto en 31 minutos jugados y en la Universidad de Gonzaga, que no había hecho nada. En cuanto a fortalezas, pues bueno, lo que dijimos, probablemente el mejor tirador de este draft, sobre todo en temas de catch and shoot, pero bueno, también tras drible y tras bote es un gran tirador. Es un jugador, como decimos, que tiene una gran experiencia, lleva ya 4 años en NCAA y también es un jugador que, por lo que he visto, juega con mucha energía y aprovecha un poco esta explosividad para atacar al aro. Y bueno, también es bueno lanzando movimientos. O sea, yo creo que la definición de tirador es este Corey Kispert. Y bueno, en cuanto a habilidades, pues no es el mejor jugador en cuanto a crear juego, es más, como decimos, un tirador.
Y por lo que dicen, en principio podría llegar a triunfar en la NBA un poco más como jugador de rol. Pero bueno, veremos también cómo va evolucionando. Y bueno, también en términos defensivos, es un jugador que no tiene un gran impacto, a pesar de su altura, porque bueno, es un jugador de 2'01", que no está nada más. Pero bueno, al tener 22 años es un buen jugador, pero si tenemos que sacar algo negativo es que claro, al tener 22 años pues tienes menos margen de mejora. Entonces es un jugador que ya te puede aportar, pero sí que es verdad que su techo está más cerca a lo mejor que un jugador de 18 o 19 años. Entonces no sé cómo ves tú aquí. Yo creo que el fit bastante bueno con el equipo. ¿Y cómo ves a este jugador? ¿Cómo lo has visto tú durante todo el año, estos últimos años? Sí, es un jugador, pues eso, de los que ha terminado el ciclo universitario, que ahora mismo es algo raro porque la mayoría de los jugadores son one and done, Sí. pero parece que últimamente la tendencia de los equipos de NBA ya va cambiando un poquito. Quizá el efecto Peyton Pritchard del año pasado, Sí. que era Joder, un te iba a jugador decir justo ese, sí. sí, un jugador del que nadie esperaba que triunfara, pero el hecho de estar los 4 años y estar formado y llegar tal, pues bueno, con un rol determinado y como has dicho tú, con un techo más bajito que otros jugadores de 19 años que llegan, pero sabes que te llega y te va a aportar. Y ese es Corey Kispert. La ambición suya debe ser convertirse en lo que es un 3&D de Sí. manual. Lo que pasa es que ahora mismo la parte del 3 la tiene, pero le falta la del D, porque en defensa no es un gran defensor. Por las comparaciones que has hecho, mira, yo creo que puede estar, si todo le va bien y se adapta bien a la NBA y las cosas le van lo mejor posible, en el mejor de los escenarios, yo creo que podría llegar a ser un Kyle Korver. Ujú. Además, el físico me lo da, Sí, blanco, fuerte, partidos. o sea, y tal. Sí, sí. O en el caso de que las cosas no le fuesen tan bien, podría llegar a ser un Doug McDermott. También blanco, tirador con gran Sí. carrera universitaria, pero que Eh, en la NBA no ha acabado de, Explotar. de romperlo y no ha acabado de ser lo que se esperaba que fuera. Entre esos dos extremos creo que puede estar la carrera de Corey Kispert. Y si tiene algo también a su favor, es como has dicho tú, es que viene de Gonzaga, que Gonzaga estos últimos años sí ha sido una universidad súper competitiva, donde quizá no en su conferencia, que es una conferencia más flojita, pero siempre se hace en un calendario para competir con grandes equipos, que el año pasado llegó a la final de la NCAA y fue el único partido que perdieron en Perdiendo todo en todo el el año. año. O sea, pero quiere decir, y siendo Corey Kispert el referente en ataque y una de las armas ofensivas. O sea que en ese sentido es un jugador que está para jugar ya y a ver lo que pasa. Y es cierto que los Pelicans, pues desde que se fue JJ Redick, que no está ahí, pues sí buscan desesperadamente un tirador que abra la pista, que ensanche el campo y que le cree huecos a Zion Williamson. Así que podría tener un muy buen fit en este equipo si finalmente terminan por quedarse con el pick, que como ya hemos dicho antes, es uno de los rumores que con más fuerza suenan. Sí, porque este sí que es verdad que es uno de los jugadores que anda por ahí que si pick 10, alguno incluso le sitúan el 8 también para Orlando. Ahí, o sea, es uno de los jugadores que más varía, yo creo, de un mock draft a otro. Sí, a mí es cierto que top 10 me parece un poquito Sí, alto, un poquito sí, sobrevalorado para Corey Kispert, pero también es cierto que en este draft no hay grandísimos tiradores, entonces si claro. buscas un triplista nato y un tirador, Corey Kispert sea el mejor. Pero yo creo que en otro draft y en otras condiciones, Me más iría más cerca del abajo. 20, quizás sería un Sí. puesto por talento y por potencial, quizás más apropiado para Sí, y es Kispert. que al Pero final, claro, y al final este draft es un draft con mucha calidad. Sobre todo los primeros puestos son claro, jugadores muy buenos y no es lo mismo, claro, al final depende también del draft que caigas. Luego hay, claro, claro. hay draft como el de, no me acuerdo cuál era qué año era el de Antetokounmpo, que era Sí, que bueno, ese era un draft que tú ves los primeros puestos sí, y sí, ahora sí. alucinas. O sea, y ves a Giannis en el 15, entonces claro, es un poco, yo creo que es un poco todo, tus habilidades que vayan con también lo que necesita el equipo, como en el caso que hablamos antes de un interior con Charlotte Hornets. O sea, yo creo que es Claro, un poco esto. Pero sí, bueno, sí. pues pasaremos ahora al puesto número 9. Nos vamos acercando a ese top 5. En el puesto número 9 este año seleccionan los Sacramento Kings. Y bueno, nosotros hemos elegido para este pick a Moses Moody. Moses Moody es un escolta muy joven, de 18 años, 1,98, 93 kilos, ha estado solamente un año en la Universidad de Arkansas
Y pues bueno, algunas comparaciones NBA que he leído son Michael Bridges, Robert Covington. Luego ahora también comentaremos esto. Y en cuanto a estadísticas, pues bueno, aporta bastante, 16,8 puntos, que no está nada mal, 5,8 rebotes, 1,6 asistencias, 0,8 tapones, un robo. En cuanto a tiros de campo, pues bueno, está en un 42,7%, que no está mal, un 35,8 en tiros de 3 y un 80% en tiros libres. Todo esto en casi 34 minutos por partido. En cuanto a fortalezas, pues bueno, al final se le ve, al verle como jugador, su cuerpo al final le aporta unas condiciones enormes, porque bueno, es un jugador que si lo ves tiene los brazos muy largos, tiene buen tiro exterior con una mecánica bastante buena. Y bueno, también intenta, creo que son más de 5 por partido, creo que era 5 con algo por partido, que no está nada mal, pero sobre todo en catch and shoot. Luego también es un jugador que se mueve bien sin balón y bueno, maneja bastante bien la media distancia. No es un especialista, pero bueno, no lo hace nada mal. Es bueno también a la hora de penetrar y sobre todo sacando faltas, utiliza bien el cuerpo y además es un jugador que carga bastante bien el rebote ofensivo. Y defensivamente es bastante versátil, es un poco lo que decíamos antes, muchos también le ven como un futuro 3&D para la NBA, que ahora es un perfil que es bastante demandado. Y bueno, en cuanto a debilidades del jugador, pues bueno, a pesar de ser un buen tirador, también tiene mucho margen de mejora en cuanto a esto. Lo que decíamos, es muy bueno o bueno en el catch and shoot, pero en el trío tras bote o tras drible, ahí sí que falla bastante. No me acuerdo ahora cuáles eran las estadísticas, pero son bastante malas. Y además no es un jugador que suele generar mucho con balón en sus manos y tampoco es capaz de crearse su tiro. Es más de recibir, tirar o pasar rápido el balón. Y además de todo esto, una cosa bastante preocupante que también le hace bajar puestos, pues es el tema de que el ratio de pérdida de asistencias, que esta temporada creo que fue negativo porque tuvo 52 pérdidas y 51 asistencias. Entonces aquí podría haber un problema. Entonces, nada, coméntanos qué te parece a ti este jugador y cómo ves este fit con Sacramento y qué le lleva a este jugador a ser top 10 de este draft. Moses Moody es el otro gran tirador de todos los que estamos hablando. Es un poco lo que hemos... Tiene muchas condiciones parecidas a Corey Kispert, lo que hemos hablado. Ya es un buen tirador, le falla la defensa, pero si hay una diferencia importante ahora mismo entre uno y otro es la edad. Es que uno tiene 19 años y ha estado un año en la universidad y Claro. Corey Kispert ya está más formado. Entonces, parece que el potencial de Moses Moody o el margen de mejora sea todavía mayor. Me fluctúa mucho en los mock draft. Nosotros lo hemos puesto como 9 porque como talento y como potencial llegó a estar, parecía que detrás del top 5, que parecía inamovible a principio de temporada. Moses Moody era el número 6, pero ha ido perdiendo mucho valor a medida que pasaba el tiempo y sobre todo el campeonato nacional que hizo, el March Madness que hizo, no le ayudó absolutamente en nada porque estuvo bastante discretito. Él era el líder de Arkansas, pero luego no brilló como tal. Entonces, posiblemente eso le penalizó bastante. Ahora en los workouts que está haciendo con los equipos, lo que se comenta y lo que se va leyendo por ahí es que sí está causando buenas impresiones y eso hace que vuelva a elegir, que vuelva a subir. Pero aunque nosotros lo tengamos en el top 10, no me extrañaría nada que terminase cayendo fuera de incluso de los picks de lotería. ¿Y por qué en Sacramento? Bueno, en Sacramento también hay muchos rumores de que Buddy Hield puede formar parte de un traspaso, con lo cual perderían puntos y perderían tiro y pueden apostar por ahí. Porque en el juego interior, pues bueno, más o menos, si Marvin Bagley por fin demuestra o puede tener continuidad y puede hacer tal, generadores de juego bases no necesitan, entonces lo que más necesitan los Kings sea posiblemente pues eso, un alero que además pueda aportar en las dos partes de la cancha. Si bien es cierto que, como he dicho, que en defensa todavía tiene que mejorar mucho, pero lo has dicho perfectamente. Es uno de estos jugadores de los que se espera que evolucione a ese perfil de 3&D que tan demandado está. Tiene potencial, pero ha generado muchas dudas su temporada, sí. Veremos. Es lo que tú dices. Es uno de los jugadores que sonaba más arriba, eso, incluso para sexto o séptimo. Y yo creo que eso, que le vino muy mal el tema del March Madness. Y pues bueno, ahora veremos si se puede mantener este top 10. Pero bueno, no extrañaría
nada verlo fuera, pero bueno, es No. nuestra apuesta. Es que es verdad que salvo los 6 primeros, que parece que están bastante claros, y dentro de ellos hay Sí. bueno, hay ciertos movimientos, a partir del 6 del 7 uf, cada día, como creo que lo Sí, comentamos tú y yo, cada día, si hiciésemos un mock cada día, nos saldrían diferentes diferente. de aquí al día del draft. Pero bueno, Sí. eso es lo bonito de esto también. Sí, y que luego también hay sorpresas. Yo creo que fue el año pasado, creo que fue Patrick Williams, que se coló ahí el cuarto, Sí, que no, que estaba como más atrás, estaba bastante más atrás, y de repente se coló, que lo cogieron los Bulls. sí, Entonces al sí. final también es un poco una lotería, yo creo, también dentro de. Este año sí que es verdad que parece muy claro, pero bueno, veremos Claro. hasta el final, yo creo. Y que al final los equipos y los scouts manejan informaciones que nosotros desconocemos No manejamos. totalmente. Nosotros nos guiamos pues en base a lo que hemos visto en partidos, en informaciones que se publican en los medios y en Twitter y tal, que luego nunca sabes hasta qué punto los equipos juegan con esas informaciones también para despistar a otros equipos y no, yo creo que no desvela realmente cuáles son sus objetivos, pero ellos sí que se manejan con entrevistas personales, con entrenos, con tal, tal, tal. Entonces, bueno, pues aquí vamos un poco, pues eso, al olfato y A a las ciegas impresiones también. que nos han dejado, lo que Sí, hemos sí. visto. Sí. Bueno, pues según nuestro olfato, los Orlando Magic en el puesto número 8 de este draft seleccionarían a James Bouknight. Es un escolta de 20 años, 1,96 y 86 kilos. Estuvo en la Universidad de Connecticut, en los Huskies, durante 2 años en este caso. La comparación NBA que yo más he visto repetida es Jordan Clarkson, ahora hablaremos de ello. En cuanto a estadísticas, pues bueno, aporta bastante, sobre todo puntos, 18,7, 5,7 rebotes y 1,8 asistencias. Luego tiene un 44,7% en tiros de campo. Uno de sus fallos principales, un 29,3 en tiros de 3 y un 78% en tiros libres. Todo esto en 31,7 minutos sobre la pista de media. En cuanto a fortalezas, pues bueno, es un jugador que tiene un potencial alto en cuanto a su capacidad para anotar y también por el desequilibrio que aporta dentro de la pista. Juega y aprovecha bastante bien el tema del pick and roll y sobre todo también los espacios al contraataque. Y también, bueno, es un buen penetrador, pero que también domina otros tiros, como sobre todo el mid-range. Absorbe también el contacto, que es importante, perdona, y pues bueno, saca bastantes faltas. Puede también llegar, lo que decíamos, y por eso yo creo que viene aquí un poco la comparación, a ser un gran anotador desde el banquillo, como el caso de Jordan Clarkson. En cuanto a debilidades, pues bueno, tiene una debilidad clara que es el tiro exterior, que es bastante preocupante, por lo menos los scouts eso decían, sobre todo en el catch and shoot en este caso. Y más, bueno, sabiendo también que intenta más de 6 por partido, que esa es otra, porque al final, si eres un mal tirador, pero intentas 2 por partido, pues no supone lo mismo que si intentas 6 como el jugador. Luego también es verdad que necesita el balón en sus manos para ser efectivo, no es un jugador que juegue bien sin balón. También no es un gran generador de juego, de hecho no es para nada un gran generador de juego y además tampoco destaca por un especial cuidado del balón. Es un jugador bueno, que pierde bastantes balones y que también, y para acabar el tema de debilidades, en cuanto a su impacto defensivo, no se piensa ni que va a ser ahora ni que seguramente nunca vaya a destacar en este aspecto. Entonces, pues bueno, háblanos un poco de este jugador. ¿Qué crees tú que le hace estar en este top 8 del draft? Y bueno, ¿por qué crees tú que los Orlando Magic podrían pensar en él para esta elección? No es un anotador y los puntos se cotizan. Y eso Sí, es algo innato y es un tío que tiene la canasta entre ceja y ceja. Y de los porcentajes que hemos comentado, es cierto que hay que cogerlo con una cierta precaución porque viene de una lesión en el codo que le hizo perderse prácticamente toda la temporada anterior porque le operaron y tal. Entonces, posiblemente todavía no esté al 100% en ese sentido y eso le ha terminado afectando seguro en el tiro. Es un jugador rapidísimo, es un jugador súper veloz y lo mismo en un equipo como los Orlando Magic en clarísima reconstrucción después de deshacerse de Vucevic y de Aaron Gordon y tal, jugando al lado de jugadores como Cole Anthony y tal, pues puede ser un buen contexto
para que tenga balón, tenga minutos, no tenga miedo a tirar porque haya un súper veterano que le vaya tal. Y es de los jugadores que más ha subido su stock en estas últimas semanas, desde que terminó el Madness, que estaba fuera de los puestos de lotería, desde luego. Muy bien lo ha tenido que hacer en estos entrenos y muy bien se ha tenido que demostrar. Desde luego se ha corrido media NBA, si ves Sí. que con qué equipos ha hecho workouts, los ha hecho con muchísimos. Y eso, cualquier equipo que necesite puntos y que necesite un tío descarado de estos en ataque, James Bouknight puede ser su hombre. Sí, es que al final yo creo que la NBA aportar tantos puntos y también tener un anotador que te pueda meter 18 puntos por partido desde el banquillo, pues bueno, se cotiza y bueno, el caso de Jordan Clarkson, que yo creo que por eso también se le compara bastante con él. Sí, quizá no tanto por el físico, yo creo que Sí, Jordan Clarkson es un poco más fuerte, más alto y otra vez The Book Knight preocupa un poco, pues, sobre todo su altura y su físico, que es flojete, pero bueno, ya sabemos que en la NBA no tienen ningún problema en meterte horas de gimnasio sí. y nada, y a ponerte fuerte y a poder defender y tal. Así que James Book Knight es de esos jugadores que es una incógnita para mí, ¿eh? Yo creo que puede ser un exitazo Ujú. o puede ser uno de los fracasos más grandes de los que estamos hablando si sale muy arriba. Sí, sí, sin duda. Y bueno, ahora vamos a pasar a la séptima lección, que en este caso serían otra vez los Golden State Warriors. Otra vez. Y, pues bueno, en este caso, otra vez, nosotros seleccionaríamos a un alero alemán, como es el caso de Franz Wagner. Como curiosidad, pues seguramente os suene esto, es el hermano pequeño de Mo Wagner, que actualmente está en los Orlando Magic. Es un jugador de 19 años, 2,05 de altura, peso de 100 kilos, y ha estado 2 años en la Universidad de Michigan. Comparación NBA que más he leído ha sido con Danilo Gallinari, ahora comentaremos, podría compararse, es diferente. Y en cuanto a estadísticas, pues bueno, 12,5 puntos por partido, 6,5 rebotes, 1,3 robos, no está nada mal, un 47,7% en tiros de campo, un 32,5 en tiros de 3, intentando entre 5 y 6 por partido más o menos, y un 83,5 en tiros libres. Y todo esto en 30 minutos de juego por partido. En cuanto a las fortalezas de Wagner, pues bueno, sobre todo la combinación de altura y también buena generación con el balón en las manos, que es más raro en jugadores más grandes. Es un jugador también con un gran manejo de balón, sobre todo para su altura, como decimos. Se maneja también bastante bien con el pick and roll como manejador. Y además, durante su etapa en Michigan, pues ha progresado mucho también como asistente y puede ser un buen asistidor secundario. También es muy eficaz a la hora de postear, a pesar de no hacerlo con mucha frecuencia. De hecho, le dicen bastante de hacerlo más, pero él no es algo que parezca que le gusta mucho, aunque sí que es verdad que bueno, lo hace bastante bien. Y defensivamente, pues a pesar de no ser un máximo especialista, pues bueno, es un buen marcador y también es un jugador que a pesar de su altura es bastante versátil y además también aporta bastante a nivel de rebote defensivo y como visteis también robando, que tiene 1,3 robos por partido y taponando. En cuanto a debilidades, pues bueno, si lo veis se ve claramente, no es un jugador que tenga un gran físico y eso al final, pues bueno, le puede pasar factura. Además, no es un gran definidor y en la NBA, pues la verdad que sobre todo en los scouts dicen que puede sufrir bastante por esto y su tiro exterior es un tiro bastante deficiente, a pesar de, bueno, de que intenta bastante por partido, pero no es el mejor posible. Y por último, en cuanto a sus debilidades, también sufre bastante cuando defiende en carrera. Sí que es verdad que en estático pues no le cuesta tanto, pero al no tener este buen físico, pues al defender en carrera, pues sí que es verdad que le cuesta más. Y bueno, ahora pues presentarnos un poco a Wagner, ¿qué nos puedes decir de él y por qué crees que esta séptima lección de los Golden State Warriors podrían gastarlo, por decirlo de alguna manera, en el alero alemán? Bueno, pues porque es yo creo que una de las apuestas más seguras que hay en este draft. Es un jugador, lo mismo, posiblemente no tenga el techo de All-Star, pero sí tenga techo de ser un jugador titular con el tiempo en cualquier equipo. Quizá no inmediatamente en estos Warriors, donde ya sabemos, hemos dicho antes, pues todo lo que hay. Pero también es un jugador que tiene el suelo muy alto. Yo creo que eligiendo a Franz Wagner no te la vas a pegar.
va a aportarte. Es un jugador que yo creo que una de las mayores virtudes que le veo es que quitando de la posición de 1 y de 5, las otras 3 posiciones te las puede ocupar indistintamente. No tiene un gran tiro ahora mismo, pero sobre todo no tiene consistencia, pero eso se trabaja y eso se mejora y tiene buena mecánica y tiene buena disposición, con lo cual da que pensar que va a mejorar su tiro. Y además, pues eso, dependiendo de la posición que ocupe, son 2,5 metros más o menos Sí. de jugador, con buena movilidad, con rapidez, con lo cual para mí el puesto este quizá no es tanto por su calidad ahora mismo, sino por el poco riesgo que entraña elegir a este jugador, que no tiene nada que ver con el tipo de juego de su hermano, son Sí. totalmente diferentes. Sin duda, sin duda. Es que me pareció curioso porque sí que es verdad que cuando escucho lo de Wagner, pues dije, bueno, voy a buscar y justo coincidió y no lo sabía el dato y me pareció bastante curioso. Sí, no hizo tampoco un gran madness. Michigan Sí. sí, y él no. Mm, Pero en los partidos, en el partido que perdieron, incluso fue el jugador que se tiró los tiros decisivos, ya. no le tembló la muñeca, aunque las falló. Pero bueno, para fallarlas tienes que Es que tirarlas tirarlas. y tienes que ser valiente para asumir responsabilidades. Y bueno, y parece que ese carácter lo tiene. Y eso sí que Correcto. no se trabaja, eso sí que No, o se no, eso tiene, es. no se tiene. Está claro, está claro. Y luego con trabajo, pues la verdad que puede ir para arriba. Claro. Y bueno, ahora vamos. Bueno, di, cuenta. No, y Acaba. eso, y igual que el físico que has dicho, es verdad que es Sí. un jugador flacucho y con físico, pero el físico también se trabaja luego. No creo que vaya a ser un problema Sí, sin para problema. Wagner. Y bueno, ahora vamos a entrar en el top 6, que yo creo que, bueno, más o menos en todos los mock draft puede variar algo, pero está bastante claro. Y bueno, en este caso empezamos por el pick número 6, que sería en este caso el de Oklahoma City Thunder, aunque bueno, veremos si finalmente traspasan o no. Pero bueno, en este caso los Oklahoma City Thunder, a nuestro entender, seleccionarían a Scotty Barnes. ¿Vale? Este ya es un nombre más conocido dentro de, yo creo que a partir de aquí sí que son nombres más conocidos dentro del draft. Y bueno, Scotty Barnes es un alero a la pivot que bueno, es de Florida, ha estudiado también en Florida State, tiene 19 años, 2,06 de altura, 102 kilos. Y en comparaciones NBA he leído varias, las que más se han repetido ha sido Jabari Parker y Draymond Green. Ahora entraremos a comentar esto, aunque evidentemente pues, no tiene nada que ver en determinadas facetas, pero bueno, se podría llegar a asemejar. En cuanto a sus estadísticas este año, 10,3 puntos, 4 rebotes, 4,1 asistencias, 1,5 robos, 50% en tiros de campo y bueno, 27,5 en tiros de 3, 62 en tiros libres. Y todo esto, bueno, en 24,8 minutos jugados. En cuanto a fortalezas, pues bueno, dicen que es uno de los jugadores con mejores condiciones naturales, en cuanto a altura, envergadura, es un jugador atlético. También tiene bastante habilidad para crear por su cuenta y también para sus compañeros. Capacidad para encontrar al jugador abierto al penetrar. No es un jugador que busque todo el rato acabar la jugada a él. Es un gran definidor también, atacando la pintura, haciendo valer su gran zancada, que es un jugador con una gran zancada, aprovecha su físico para esto. Y en defensa, lo que he leído es que tiene condiciones para ser un gran defensor. En cuanto a debilidades, pues bueno, sí que es verdad que descuida bastante la bola, es un jugador que pierde bastantes balones y se limita bastante, o sea, se limita mucho a las penetraciones, no es un jugador que tenga tantos recursos ofensivos como puede ser otros que vamos a hablar ahora, y que tendría también que evolucionar su juego en el pick and roll. Y aparte de esto, como ya hemos visto antes, pues bueno, tiene falta de tiro exterior, sí que es verdad que tampoco intenta mucho, intenta sobre 2, 3 por partido, de hecho tiene una media de 2,7 intentados por partido. Y también es verdad que lo que dice en todos el scouting dice que no es para nada un buen lanzador y que sí que habría que trabajar mucho este aspecto. Entonces, viendo un poco también estas debilidades, ¿por qué crees que Oklahoma podría, si no traspasa el pick, apostar por él? ¿Y qué crees que hace a Scotty Barnes poder estar en un top 6 de este draft? Pues sin duda yo creo que es su versatilidad. Voy a darte un dato que es súper curioso. Ujú. En principio diríamos que Scotty Barnes es un alero, un 4, un power, Sí, sí. ¿no? Más o menos. Mm. Pues estuvo nominado entre los 10 finalistas al Bob Cousy Award, que la NCAA premia al mejor base. Ojo.
Es que es un chico que puede jugar Sí, del 1 al 4 sí, en todas las en posiciones. todas las posiciones, prácticamente en todas. Entonces, esa versatilidad, el poderse adaptar a muchísimos sitios, posiblemente sea uno de los jugadores con más techo también de este próximo draft. Viendo el contexto, es que Florida State además es una universidad en la que apenas nadie destaca especialmente. Ujú. Con Leonard Hamilton de entrenador, nadie supera los 10 puntos por partido. Y antes lo has comentado, Patrick Williams, que eligió en Sí, Chicago, venía de allí y era un jugador que no parecía que fuese gran cosa, se le veía tal, pero cuando dan el salto a la NBA y se liberan de, pues eso, de esa disciplina y de ese sí. orden que Leonard Hamilton les mete y tal, estallan, explotan y resulta que son mejores de lo que muchas veces nos parecían. Scotty Barnes está subiendo muchísimo día a Sí, día en todos los mock drafts. sí. Para mí era en principio, los 5 primeros estaban claros, pero Ujú. ya no está tan claro que Scotty Barnes no se pueda El top meter en ese 5. grupo y salte del 6 al 5 o incluso veremos si sigue subiendo más, porque además de todo lo que le has dicho, que tiene muchísimas virtudes, es que es un jugador jovencísimo. Entonces tiene todavía muchísimo margen de mejora. Y bueno, no que sí, con lo que tienen también y en una Sí. reconstrucción absoluta al lado de jugadores jóvenes y al lado pues eso, de Shai Gilgeous-Alexander y de todos estos que tienen y no tienen ninguna prisa por competir, podría ser un buen contexto, pero como lo podría ser para él posiblemente los Orlando Magic si Sí, saltaran y decidieran, o en el pick sí. número 5 decidieran apostar por él. Sí, es que yo creo también, bueno, ahora pasaremos a los Orlando Mike, pero yo también lo veía también en este pick número 5 encima Florida también, que es de la universidad, o sea, yo creo que, de hecho yo lo veía más ahí también porque, bueno, él es de Florida, estudió en Florida, pues bueno, ahí había un feed interesante. No sería ninguna sorpresa, Sí, de verdad, que sí. las posiciones que nosotros vamos a hablar, el Sí, 5 y el 6 se terminaran en intercambiasen. Eso es, sí. eso es. Así Y también, bueno, así también, si luego sale así, pues bueno, ya lo anticipamos y nos no me... cubrimos las espaldas, claro, claro. Ahí está, que eso siempre es importante. Siempre está bien, sí, eso es. Entonces, bueno, eso, lo que comentábamos ahora, vamos a ya enlazar pues, con esta selección número 5 de los Orlando Magic, que bueno, en este caso, como decimos, puede ser intercambiable, podría llegar a darse, pero bueno, en este caso hemos apostado por Jonathan Kuminga, es un alero, también ala pivot, puede un jugador más versátil, tiene 18 años, mide 2,03, 96 kilos. En este caso, no ha jugado en la universidad, está en la G-League, en Ignite, durante un año, como bueno, ahora el otro jugador que ahora hablaremos de él. Y en cuanto a comparación NBA, pues bueno, las que más he leído muchísimas, pero las que más se repetían, el caso de Pascal Siakam y el caso de Jeff Green. En cuanto a estadística, pues es un jugador con unas grandes estadísticas, 15,8 puntos, 7,2 rebotes, 2,1 asistencias, un robo, 38,7% en tiros de campo, un poquito más bajo. En cuanto a tiros de 3, 24,6 y 62,5 en tiros libres. Todo esto en 32,8 minutos por partido. En cuanto a fortalezas, pues bueno, es un jugador, como decíamos antes, de dotes físicas naturales. Pues bueno, tiene grandes cualidades. Y quería un poco en este caso, como ya entramos un poco en el top 5, que me hablases tú de las fortalezas, más que decirte yo en este caso, que me hablases tú de las fortalezas que ves en él y también las debilidades. Y luego un poco vamos comentando también con lo que yo he podido averiguar, pero me gustaría, al ser un top 5 también, que tú nos digas cómo lo ves. Bueno, yo creo que la mayor fortaleza que tiene ahora mismo Kuminga es que es posiblemente el mejor atleta que hay en este draft. Es un físico absolutamente privilegiado que hace que sí que esté preparado para competir ya y enfrentarse con cualquier jugador de esta liga. Por contra, debilidades que está muy verde. Me parece que es un jugador que está todavía muy por madurar. Así a grandes rasgos, si Sí. quieres.
Sí, sí, porque, a ver, bueno, voy a empezar por las fortalezas. Lo que tú decías, sí, yo lo que había visto sobre todo es las dotes físicas naturales. Me parece una auténtica Es un barbaridad toro, como jugador, un toro, eso es. toro. Y que también, pues bueno, se habla de él que tiene dotes como pasador, aunque sí que es verdad que no lo está explotando todavía mucho. Y que también, aunque no es un gran defensor, tiene también todas las condiciones, o eso dicen, para llegar a serlo, ya que bueno, puede desarrollar la capacidad para ser un defensor versátil, aunque ahora todavía no, como decimos, no es un gran defensor. Y que bueno, también es uno, lo que tú decías, uno de los jugadores con más potencial, sobre todo por tema físico dentro de este draft. Y bueno, debilidades también se vio un poco antes en los porcentajes que dije, 38,7 de campo, 24,6, no es un buen lanzador, incluso en bandejas se le ha visto fallar algunas bandejas bastante fáciles, incluso por debajo del 50% en bandejas. Y además, al menos por lo menos de momento lo que hemos visto, porque como tú dices está muy verde, no tiene una buena selección de tiro. O sea, no es que aparte no tire bien, sino que no tira bien también porque no selecciona bien el tiro, no hace los mejores tiros. Y luego también preocupa sobremanera, a pesar de, como decimos, de las condiciones innatas que tiene, el tema de desconexiones. Por lo que he visto también se desconecta bastante de los partidos, te puede hacer una buena defensa, pero luego a lo mejor está dos o tres defensas que dejando solo a su marca. Entonces yo creo que aquí también puede verse un poco perjudicado por eso. De hecho, incluso lo que comentábamos, igual se puede incluso intercambiar por Scotty Barnes, por esto también, por ser el otro un jugador más versátil. Pero bueno, yo veo un jugador con mucho potencial, pero como tú dices, mucho trabajo. Y bueno, yo creo que Orlando pues, puede estar muy bien para desarrollarlo, pero bueno, es complicado. Claro, la cuestión es que Orlando ya tiene también muchos otros jugadores a los que desarrollar, porque llegaron hace poco pues, Chuma Okiki en el Sí, pasado draft. Mobamba todavía sigue estando ahí, sigue estando muy verde y sigue estando muy por hacer. Y ese quizás sea el mayor problema de Kuminga. Es verdad que tiene un grandísimo potencial. A mí me parece que su inteligencia baloncestística no es demasiado no, allá, por decirlo así, sí, vamos a dejarlo así. Pero es verdad que eso, que el potencial lo tiene. sí. No me parece un jugador con recursos técnicos, su técnica individual no me parece especialmente exquisita. Y lo mismo que me pasa con Kuminga, me pasa un poco con otro jugador que comentaremos luego, que es el otro miembro del Ignite. Es que Ujú, el experimento Ignite sí, todavía está por ver qué es realmente. Es cierto que sus números son buenos, pero claro, son buenos en un contexto no competitivo, porque el sí, Ignite fueron pues 5 partidos de exhibición y además en un equipo que está creado para ser un escaparate sí, para sí, estos sin duda. jugadores. Entonces, pues juego en equipo el justo, Sí, entonces más bien interesa por eso inflar tus estadísticas, hacer buenas actuaciones individuales. A nivel draft, parece que no les ha ido mal, no han perdido sí, ninguno de los dos jugadores, estos principales, no han perdido demasiado valor, pero quiero verlos dentro ya de un contexto ajá, competitivo profesional para ver realmente si se han formado, pues eso, una cosa es la técnica individual, pero luego sí, está la táctica individual, el juego en equipo, y ahí es que no podemos decir si son mejores o peores porque no les hemos visto todavía en ese ujú, contexto. Así que ujú. bueno, es una incógnita, pero al mismo tiempo que me genera muchísima curiosidad. Y creo que de lo que pase tanto con Kuminga como con el otro jugador que hablaremos poco Sí. después, dependerá mucho del futuro de este proyecto. Y aprovechando esto que estamos comentando ahora del Ignit, para los que no conozcan este equipo, el Ignit, por lo que tengo entendido, bueno, es un equipo que se creó porque dentro de la NCAA, al menos hasta ahora, los jugadores no podían recibir, o sea, no recibían sueldos, no podían tener patrocinios. Ahora creo que este año cambió en cuanto a un tema, ¿no? Que a partir de ahora sí que pueden estar patrocinados, me parece que es, ahora lo comentaremos. Y entonces es un equipo que se creó para esto y como tú dices, es un poco un equipo que juega exhibiciones y luego pues bueno, se mete dentro del torneo, pero bueno, este año no me acuerdo a qué ronda había llegado, pero bueno, no, tampoco hizo un gran papel dentro de la competición. Entonces, bueno, explícanos un poquito así por encima cómo fue la creación de esto para el que no, de este equipo, para el que no lo sepa, y un poco en qué se ha basado todo esto. Sí, bueno, pues la gran hipocresía, podríamos decir, del baloncesto universitario siempre ha sido el tema del amateurismo, que los Mm, jugadores no pueden cobrar por estar allí y tal, aunque luego
bueno, pues de su imagen y de Sí, su nombre y de muchas cosas, sobre todo en los grandes jugadores. Imaginad, hace un par de años, Zion Williamson, todo lo que sí, generaba. Él no se podía beneficiar directamente de ello, pero la universidad sí y tal. ya. Entonces, para determinados jugadores que provienen de contextos pues, más desfavorecidos, eso era un problema y tal. Y se creó la NBA, la propia NBA creó este equipo para la G League, el llamado es el Ignite, Es nada. y los jugadores sí que podían cobrar algo, ¿no? Algo que no estaba mal. No sé si se hablaba de $500.000 o Sí, 300.000, o sea, cantidades, vamos, que para estos chicos pues no está nada mal. Y ahí primaba el aspecto económico sobre todo, y algunos decidieron apostar por saltarse su año universitario teniendo claro que solamente iba a ser uno y que su carrera sí. universitaria no les importaba, por formarse en este equipo. Es cierto que has dicho que a partir del año que viene se ha regulado que ya los jugadores pueden hacer uso de su nombre, Sí. imagen y otras cosas para obtener algún beneficio, lo cual, bueno, pues a ver si cierra un poquito, entorna, vamos a decir, no la cierra, pero Sí, entorna un poquito la puerta, sobre todo a los grandes proyectos, porque muchísimos jugadores, la NCA pues maneja un número absurdo de jugadores que no se pueden beneficiar de ello, pero los grandes nombres sí que pueden sacar cierto provecho, como este año podría ser Kate Cunningham, o ujú. como hace 2 años pues fue Zion Williamson. Sí, yo creo que también, sin duda, esto la NBA lo habrá hecho un poco para frenar la salida de grandes jugadores. Por ejemplo, el caso de LaMelo Ball, que se fue a Australia a Claro, jugar, un poco claro. para generar estos ingresos. Entonces, al final, yo creo que quieren que se quede en casa y van a intentar ir evolucionando. Claro, al final no son muchos los que optan por una salida Mm. profesional, pero como bien dices, la liga australiana es otro Sí, mercado que le resulta atractivo, sí, pero estamos hablando de, sí, no sé, 5, 6, 10 jugadores como mucho sí, que pueden optar por esas vías. El resto, pues tienen que seguir desarrollándose en universidad. Por ejemplo, siempre se comenta, es una de las cosas que si eso puede poner en peligro la NCA, pues hablamos de jugadores top. Por sí, ejemplo, un jugador como Ja Morant no hubiera tenido esta posibilidad porque en su claro, momento de instituto no destacaba. El salto lo dio claro, después. Entonces, claro. siempre Sí, estar ahí, NCA, con todo su sí, atractivo. sin duda. Bueno, pues vamos a pasar entonces ahora al pick número 4. Ya nos vamos acercando a ese top 3. Y en este caso serían los Toronto Raptors, que creemos, y bueno, yo creo firmemente que van a optar por Jalen Sachs. Jalen Sachs es un jugador que bueno, puede jugar tanto de base como de escolta, tiene 20 años, 1,93, 93 kilos, ha jugado en Gonzaga también, un año si no me equivoco. Y en cuanto a comparación de NBA, pues bueno, se ha hablado muchas comparaciones, he oído Chancey Billups, he oído Deron Williams, aquí sí que hay muchísimas comparaciones, pero bueno, son las más repetidas. En cuanto a estadísticas, pues bueno, ha hecho 14,4 puntos, 5,3 rebotes y 4,5 asistencias, con casi 2 robos por partido, 1,9 robos por partido, un 50% en tiros de campo, un 33,7 en tiros de 3 y 76% en tiros libres. Y todo esto en casi 29 minutos de juego. En cuanto a fortalezas, pues bueno, es un buen anotador y un buen generador de juego, sobre todo porque tiene un gran IQ. Es uno de los mejores pasadores dentro de esta cámara de draft y también, pues bueno, involucra constantemente a los compañeros en el juego. No es un jugador que acapare demasiado y no involucra al resto de compañeros. Aprovecha también su físico y también ataca con asiduidad la pintura. Y también sabe aprovechar su velocidad, sobre todo a cancha abierta, y genera bastantes puntos por sí mismo y también para, como decíamos antes, para sus compañeros. Además de todo esto, es un buen reboteador en defensa y también lo aprovecha bastante para iniciar, sobre todo contraataques. De hecho, tiene varias jugadas allí de coger el rebote e iniciar el contraataque rápido. En defensa, aunque no sea un grandísimo defensor, sí que es verdad que se muestra muy activo y a la hora, como decimos, de robar balones, que tiene casi 2 robos por partido. Y esto también yo creo que es lo que hablamos un poco, es un poco innato, porque al final los jugadores que no son tan activos, aunque sean buenos defensores, pues bueno, en este caso, él no siendo un gran defensor, pues bueno, puede aprovechar esa actividad
para el caso de robar balones. Y bueno, en cuanto a habilidades, este jugador, pues como vemos por las estadísticas, no tiene un tiro exterior muy sólido, al menos de momento. Sí que es verdad que tampoco intenta mucho, apenas intenta 3 por partido. Y bueno, como decimos, con un 33,7% de efectividad. Además de esto, tampoco tiene la habilidad para marcar distintas posiciones, que esto es un poco lo que le puede lastrar en temas defensivos. Y también es un jugador que de vez en cuando, como le pasaba antes, pues tiene alguna desconexión y también su equipo pues bueno, lo paga bastante caro porque no es un jugador que esté concentrado, consiga estar concentrado todo el tiempo del partido. Y bueno, después de saber un poco este breve análisis, ¿por qué crees tú que Jalen Sachs puede entrar en este top 4? ¿Y por qué crees también que los Toronto Raptors pueden apostar por él? Bueno, Jalen Sachs es mi debilidad. Yo siento pasión por este jugador que he visto desde el primer partido que jugó en Gonzaga. Es un combo guard de manual. Sí. Y en la comparación, te voy a poner un nombre que no has dicho, que a mí es el que Sí. me viene a la cabeza, que es el Brandon Roy universitario. No, ya el de Ujú. Portland, Ya, pero Brandon Roy universitario es este tipo de jugador. Me parece un jugadorazo y si hay algo que creo que destacar, más allá de todas las virtudes en el juego propiamente dicho, es que es de estos jugadores que tiene algo especial. sí. No sabes qué, pero está tocado por una varita divina que hace que cuando llegues a Gonzaga, pues te hagas con el equipo y hagas una actuación bestial en el primer partido, que hace que en las semifinales el triple desde medio campo en el Sí. clutch lo meta él y se convierta en una canasta viral. Sí. Esa suerte innata, es un deportista de élite Sí. en todo lo que hace. En instituto era tan buen jugador de fútbol americano como de baloncesto y tuvo que decantarse por la opción de baloncesto, pero si hubiese jugado a fútbol americano estaríamos hablando de Seguramente. un jugador top. Es de estos jugadores que tiene algo. ¿Y por qué no está más arriba? Pues posiblemente porque los tres que hay arriba por perfiles sean un poco más completos o puedan ser un poco más diferenciales. Sí. Pero, pero a mí me parece un jugadorazo que puede jugar tanto de base puro director de juego como puede adaptarse a generador secundario. Y si cae en un contexto donde tenga anotadores y él pueda repartir el juego, es un jugador que se va a ir también al triple doble con muchísima facilidad. ¿Y por qué en los Toronto Raptors? Pues porque los Toronto Raptors tienen el número 4 y el mayor talento posiblemente que les vaya a llegar al número 4 es Jalen Sachs y no Exacto. deberían de Sí, sí. dejarlo pasar. Y además, no sé, me parece un jugador que por sí solo tiene carisma, es un jugador que va a vender camisetas Sí. con su propio nombre, que puede ser un jugadorazo. Yo estoy enamorado de él y creo que se me nota. Sí, es lo que tú dices, es de estos jugadores que aparte de lo buenos que son, lo que generan para el equipo, pues tienen ese algo que Sí, no se sabe lo que es, que al final es lo que tú dices, ya no es que meta un triple desde medio campo, sino su forma de jugar. Tú sabes que son jugadores que cuando tienen el balón en las manos sabes que algo van a pasar. sí, lo que transmite en la Sí. pista, exacto. Dices, te levanta Eh, del asiento hasta cuando estás en la tele. Te deja muchos highlights, pero luego sabe jugar, sabe defender. Además es un jugador también muy expresivo en la cancha. No sé, a mí me gusta mucho. Sí, sí, sin duda. Yo creo que a Toronto también les viene bien ese tipo de jugador también que levante un poco los ánimos, que últimamente parece que están un poco abajo. Sí, en principio el número 4 parece un lock, parece de estos que parece bastante cerrado para Sí, Jalen Sachs y sería una sorpresa que no lo que fuera. no lo El fuera. uno y el 4 creo que están bastante cerrados, pero Sin duda, sin veremos qué duda. pasa del draft. Sin duda. Bueno, ahora vamos a pasar al top 3, ¿vale? Aquí los tops de este draft, yo creo que sin duda los mejores jugadores para mí, por lo que he visto. Y bueno, en el 3 seleccionan los Cleveland Cavaliers. Y bueno, yo creo que en este caso van a escoger a Evan Mobley, que ya hablábamos de él antes. Es un pívot originario de San Diego, tiene 20 años, 2'13", 98 kilos, jugó en la Universidad de California, si no me equivoco, en los Trojans durante un año también. Y bueno, comparación en NBA, pues he leído muchas. Está Chris Bosh, está un poco más actual Christian Wood, pero bueno, también yo creo que es un jugador que está por definirse, aunque bueno, es un grandísimo jugador y el jugador interior por, bueno,
de este draft, sin duda. En cuanto a estadísticas, pues 16,4 puntos, 8,7 rebotes, 2,4 asistencias, 2,9 tapones por partido, ojo con este dato, un 57,8 en tiros de campo y bueno, un 30% en tiros de 3 y un 69 en tiros libres. Y todo esto en 34 minutos de juego. En cuanto a fortalezas, pues bueno, tiene muchas, la verdad. Entre ellos, pues bueno, tiene un gran nivel técnico, a pesar de ser un hombre grande, que sorprende bastante con sus 2,13. Tiene un gran juego en el pick and roll, sabe abrirse, sabe definir, sabe mover el balón, encara también 1 contra 1. Tiene buen movimiento de pies y buen toque de balón, sobre todo para definir cerca del aro. También en transición domina y bueno, puede dominar bastante en este aspecto del juego y del ataque. Y además también fuerza bien los tiros libres. Sí que es verdad que bueno, tiene un 69% que debe trabajarlo, pero bueno, por lo menos sabe utilizar su cuerpo. Además, su capacidad para proteger el aro es una capacidad tremenda y es un buen reboteador, como muestran los casi 9 rebotes que coge por partido. Y bueno, además de esto, pues cubre muchísimo terreno gracias a su destreza y también a su velocidad. Y defensivamente, pues bueno, en cualquier equipo que le coja, yo creo que va a tener un impacto ya de inmediato. Luego, evidentemente, se seguirá desarrollando, pero bueno, es un gran defensor desde ya. En cuanto a debilidades, pues bueno, por sacarle alguna debilidad, pues la falta de kilos, pesa 98 con 2,13, que bueno, pero bueno, es lo que tú decías, al final luego trabajará y en unos años ganará músculo y ganará presencia. Y bueno, también sí que es verdad que a pesar de ser un interior, pues tampoco tiene el mejor juego en el poste bajo, no es un jugador que domine jugando de espaldas. Y bueno, lo que decíamos, tampoco tiene un gran tiro exterior, que sin duda lo trabajará. Y como decíamos también, que no domina los tiros libres, que esto sí que es importante, siendo un jugador que sobre todo va bastante a la línea. Y luego al verle tirar, pues tiene una mecánica que no es, pues bueno, todo lo fluida, pero y ni consistente, pero bueno, se puede trabajar y aunque no será un grandísimo tirador, pero sí que es verdad que puede llegar a ser un pívot moderno y ser un perfil muy interesante. Y bueno, al final, cuéntanos un poco sobre él. Yo creo que está claro que al final es, detrás de los otros dos que mencionaremos, es el otro gran talento, además un pívot. No sé, yo lo veo bastante claro, el top 3 seguro. Sí que es verdad que alguna gente pues dice que podría también entrar en el top 2. Yo creo que no, que finalmente escogerán al que vamos a hablar ahora. Pero bueno, es sin duda un grandísimo jugador, uno de los grandes de este draft. Y bueno, coméntanos qué le hace tan especial y qué le hace poder ser un top 3 de este draft. Bueno, pues que es el mejor pivot Pivot. puro que hay en este draft, ¿no? Y otro, entonces, pues eso, antes decíamos que los puntos se cotizan, pues los centímetros también, los centímetros y si la calidad te acompaña, pues evidentemente se pagan, porque lo que decíamos antes, los 2,13 m, eso sí que o se tiene o no se tiene, el músculo se puede trabajar, pero eso está ahí. ¿Por qué está en el top 3? Pues lo que lo has dicho perfectamente, porque dependerá de lo que elijan los Sí, Houston Rockets en el número 2. sí, O está en el número 2 o está en el número 3. Y si le eligen los Cleveland en el 3 es porque es lo mejor que les ha llegado en ese sí, momento y es cierto que es lo mejor. Y es que en defensa ya está preparado. En defensa y rebotes y tapones, que tiene una sí, gran estadística en tapones, sobre todo sí, porque a mí me llama mucho la atención que siendo un jugador tan joven tiene un gran timing para sí, el tapón. No es de estos jugadores que ves que se jugadores lanzan. veteranos que en cualquier finta saltan aunque estén en la otra punta de la zona. No, él sabe perfectamente cuándo esperar, cuándo saltar, tiene unos brazos larguísimos y tiene muchísimo potencial. Y en ataque no es malo, no es un gran jugador, no es una amenaza todavía, como has dicho, al que darle el balón en el poste para que genere su propio tiro, pero no es torpe, es un jugador que si le llegan los balones en condiciones le puede anotar buenos puntos. Ha hecho una muy buena temporada universitaria, siendo su único año, y eso ha hecho que, bueno, si ya desde el principio estaba muy bien considerado, pues todavía lo esté más. La duda que genera en Cleveland es cómo encajarlo con Jarrett Allen, que es otro 5 puro. Pero es que yo creo que el futuro de los Cavs y los movimientos que hagan los Cavs en la agencia Sí, libre y los traspasos dependerá mucho de a quién elijan. sí, Quizá si de quién y de qué renueven. Quizá si eligen a Evan Mobley, pues opten por no renovar a Jarrett Allen y Allen, hacerlo con sí, Colin Sexton
Y si no eligen a Evan Mobley y eligen otro perfil de Sí. jugador, quizás sea Sexton el que salga y a Jarrett Allen al que le den el dinero. Así que el futuro de los Cavaliers dependerá mucho de qué jugador les llegue al pick número Sí, 3. sin duda. Y bueno, entonces ya nos metemos aquí en el pick número 2 de los Houston Rockets, que también está muy relacionado con esto. Que bueno, en este caso yo creo que es claro el puesto para Jalen Green. Jalen Green, pues bueno, al final es un escolta que, bueno, un dato curioso es que fue el MVP del Mundial Sub-17. Es un jugador de 19 años, 1,98, 82 kilos. Es el otro jugador del que hablábamos que estuvo también en Ignite durante un año. Comparaciones NBA, yo la que más he leído, y aquí sí que es verdad que es muy repetida, es con Zach LaVine, que esta yo creo que se puede llegar a asemejar. Como tú decías, unas grandes estadísticas también, pues un poco por haber estado en Ignite, que al final pues fomenta un poco esto, pero bueno, 17,9 puntos, 4,1 rebotes, 2,8 asistencias, 1,5 robos, un 46,1% en tiros de campo y un 36,5% en tiros de 3 y un 83% en tiros libres. Y todo esto en 31,6 minutos por partido. En cuanto a fortalezas, que tiene muchísimas, pues bueno, tiene una capacidad atlética tremenda, es posiblemente en cuanto a esto, si no el mejor, de los mejores jugadores dentro del draft. Es también un jugador muy ágil, con mucha rapidez. Cuando le ves moverse por la pista, pues es un típico jugador que ves que es muy ágil, que no le cuesta nada, muy fluido los movimientos. Tiene aparte de esto una gran capacidad anotadora, casi 18 puntos por partido este año. Y también es un jugador que bueno, es bastante creativo con el balón. Ataca al aro, también se mueve sin balón y bueno, al final además de todo esto, pues también suele atacar con frecuencia la pintura, que o sea, no se limita al final a ser el típico tirador de media distancia o larga distancia, sino que también ataca la pintura, esto es muy importante en su perfil, y defensivamente es verdad que no es un especialista, pero bueno, cubre bastante terreno y como decimos, también por un poco su inteligencia, pues promedia 1,5 robos por partido, que también tiene un buen juego de manos. En cuanto a debilidades, yo creo que hay un principal defecto, que es el playmaking, que es verdad que no involucra demasiado a sus compañeros y su fuerte, no, digamos que no son las asistencias, y que es un jugador que siempre está mirando al aro. Es de estos jugadores que un poco tiene como los caballos percherones, solo miran para adelante y solo parece que solo ve el aro. Pero bueno, yo creo que esto se puede también modificar. Y bueno, como dato negativo, por sumar algo aquí, es que él, pues bueno, hizo casi las mismas pérdidas que asistencias. En este caso no tengo el dato, pero bueno, era bastante similar. Entonces esto sí que es verdad que preocupa bastante el tema del cuidado del balón. Y luego su físico, a pesar de tener una buena capacidad atlética, está aún por desarrollar y como digamos y como le pasa a bastantes jugadores, le faltan kilos, pero bueno, esto tampoco preocupa demasiado porque al final esto es lo que tú decías, horas de gimnasio, sobre todo para poder sacar faltas y para cuerpear. Y también, evidentemente, pues bueno, debe mejorar el aspecto defensivo, que como decíamos antes, sí que es un gran robador de balón, pero en aspecto defensivo, pues bueno, tiene que sobre todo trabajar algunos fundamentos y mejorar. Pero bueno, aparte de esto, que al final, pues bueno, hay que sacar debilidades a todo el mundo. Yo creo que es uno, bueno, quitando a Kate Cunningham, que vamos a comentar ahora, que es el gran nombre de este draft, yo creo que sin duda es el número 2. Y yo creo que vamos, que los Houston Rockets no deben, no sé si lo van a dejar pasar, pero no deberían dejarlo pasar. Y bueno, coméntanos un poco qué opinas tú, que lo has visto jugar más, qué te parece como jugador. Sí, potencial All-Star le veo yo. Este sí que es un grandísimo anotador, posiblemente el mejor anotador que hay en este draft y que tiene que tener balón, puntos y puede sumar, hacer grandes números. La duda en los Rockets es cómo encajarlo bueno, con Kevin Porter y sobre Sí, todo cómo se repartirá el balón con John Wall también, pero en unos Rockets que no tienen nada que perder, tienen que jugársela con un jugador así sin ninguna sin duda. duda. No, A mí me llama muchísimo la atención sus piernas, la potencia que tiene un tren inferior brutal, es sí, muy potente, es muy explosivo, es muy fuerte, pero luego tira bien. Puede mejorar, por supuesto, porque tiene que adaptarse a la distancia del triple en la NBA y tal, pero es capaz de anotar y como has dicho tú, es que es de estos jugadores que su primer objetivo, tal y como recibe, es mirar a la canasta y si puede lanzar, lanzar. Evidentemente hay que corregir
muchas cosas en la toma de decisiones, no siempre las toma bien, pero el potencial y tanto si apuestan por él como si apuestan por Evan Mobley porque buscan Sí. un interior, yo creo que son dos apuestas que aspiran incluso a rookie del año porque los números posiblemente de Jalen Green sean mejores y más espectaculares que muchos de sus compañeros. Sin duda. Tú, bueno, una pregunta ahora que por lo que acabas de comentar, tú si fueras los Houston Rockets, ahora mismo con plantillas y viéndolo todo, ¿por quién te decantarías antes? Yo apostaría por Jalen Green, Sin duda. porque en la NBA actual yo creo que jugadores así con puntos y que tiren y que se la jueguen bueno, es más difícil de encontrar que interiores que te puedan aportar defensa o que te puedan aportar. Está claro que si Evan Mobley fuera un interior Sí, dominante de las zonas no sí. tendría ninguna duda, porque no hay que contrarrestarlo, pero bueno, en ese sentido creo que podríamos apostar. Yo apostaría por Jalen Green en este sentido. Perfecto. Bueno, y ahora yo creo que para sorpresa de nadie, los Detroit Pistons en el último pick, pues evidentemente yo creo que van a escoger y tienen que escoger a un jugador como Kate Cunningham. Bueno, Kate Cunningham, ¿qué decir de él? Yo creo que aunque no conozcas nada de este draft, te habrá sonado seguramente. Y bueno, Kate Cunningham es un base, es originario de Texas, de 19 años, un base alto, de los que decimos que son los nuevos bases dentro de la NBA, 2'03", 99 kilos. Pertenece a la Universidad de Oklahoma State, a los Cowboys. Lleva un año, si no me equivoco, bueno, ha entrado este año y es el primer año. Y bueno, aquí las comparaciones ya se disparan. La primera y que se ve más es la de Luka Doncic, aunque bueno, es un jugador diferente y ahora lo comentaremos. Y bueno, también he escuchado lo de Paul George, también, ¿eh? Ahora hablaremos sobre esto, que me parece muy interesante. En cuanto a estadísticas, pues 20,1 puntos, un anotador increíble, 6,2 rebotes y 3,5 asistencias, también 0,8 tapones. En cuanto a tiros de campo, tiene un 44% en tiros de campo, un 40% en tiros de 3, y todo esto con 6 intentos por partido, que no está nada mal, y un 85% en tiros libres. Todo esto en la friolera de 35 minutos por partido. En cuanto a fortalezas, pues bueno, la verdad que en este aspecto tiene muchas. En cuanto a habilidades, tiene poquitas. Bueno, es que tenéis que verlo jugar. La verdad que es un espectáculo. A mí, la verdad que me sorprendió muchísimo cuando lo vi por primera vez. Pues en cuanto a fortalezas, es un buen playmaker, es un jugador con gran tiro y sobre todo gran visión de juego. Tiene un nivel técnico muy elevado y bueno, por lo general tiene una buena toma de decisiones, tiene alguna desconexión pequeñita, pero bueno, evidentemente pues para un jugador de 19 años lo típico. Es un combo también, se podría decir, entre tirador y generador con el balón en las manos, o sea, nunca sabes, es muy imprevisible y yo creo que también eso le hace ser tan difícil de defender. Su estatura también, evidentemente, es un plus frente a otros guards que tengan menos, que no tengan esta estatura. También genera muy bien desde el pick and roll, es un buen asistidor, perdona, que encuentra frecuentemente a su compañero abierto y también es verdad que no abusa de la individualidad, que en un jugador tan bueno sí que podría darse y no es el caso y circula bastante bien el balón. Y defensivamente, a pesar de no ser un grandísimo defensor, ni mucho menos, es un defensor bastante versátil, que eso también, pues bueno, se está premiando bastante ahora en la NBA. Y en cuanto a debilidades, por comentar algo sobre Kate, pues sería el cuidado de balón, que bueno, en principio es el mayor problema que tiene, promedia 4 pérdidas por partido, pero bueno, también su estatura, pues el bote como es más alto, pues es más complicado en este caso, y también que tiene un uso muy alto, del 30%, que bueno, es algo que ya también veremos cómo la adapta la NBA, también depende cómo sea y cómo lo haga en los Detroit Pistons de seleccionarlo, pero bueno, yo creo que sin duda es el gran talento de este draft, solo hace falta verlo un partido jugar. Y no sé qué opinas tú, yo creo que estás completamente de acuerdo en que van a ser los Pistons los que lo draften, pero bueno, coméntanos qué tiene Kate Cunningham para el que no le haya visto nunca jugar y por qué todo el mundo habla de él como un futuro, por supuesto, All-Star y como la gran estrella de este draft. Pues has dicho, la dirección de juego, el talento, capacidad anotadora. Es que es un jugador que lo tiene prácticamente todo y lo tiene además las condiciones perfectas para triunfar en esta NBA, porque si ya nos ha gustado en el baloncesto universitario su juego trasladado a la NBA con más espacios
Ojo, y rodeado de buenos jugadores a los que darle el balón, porque en Oklahoma State estaba Sí, realmente muy solo, tenía muy sí. poquito Sí, a yo quien dar. quería hablar de eso porque sí que es verdad que he leído que como él es un gran asistidor, pero dice un gran asistidor solo con 3,5 asistencias. Pero claro, el Claro, asistidor necesita que haya un tirador bueno que meta las asistencias. claro, necesitas estar en un equipo en el que haya buenos jugadores, que no es que tuvieran malos Sí, sí, compañeros, ni sí. muchísimo menos, pero no de la calidad que pueda tener pronto en NBA. Entonces, es un jugador que, bueno, le costaba un poquito entrar en los partidos, pero que a medida que iba avanzando veías toda su calidad. Es descarado, es decidido, es valiente. Y es que Detroit no tiene otra opción, no tiene otra más que jugársela. Se comentan las dudas de si con Killian Hayes puede encajar, que Kate Cunningham tiene que encajar con quien sea y el problema lo tendrá Killian Hayes, Sí. porque está claro que el eslabón débil será él, pero puede jugar perfectamente. Y es un poco como hemos comentado antes, 2 metros 3 jugando de base con la envergadura que tiene, cierto que no es un jugador muy explosivo, cierto que no es muy veloz, pero con la calidad que tiene, tienen que darle las llaves del coche, las riendas del equipo tal y como llegue y total, toda confianza para que demuestre lo que puede llegar a ser. Y bueno, como es un caso especial, yo creo aquí sí que me gustaría entrar un poco en las comparaciones, ya para acabar bueno, la charla. ¿Qué tiene? O sea, tú lo podrías comparar con, de verdad, con Luka Doncic, ¿en qué se le parece, en qué se le diferencia? Y de no ser así o no parecerte la comparación más acertada, ¿cuál te parecería la comparación más acertada con un jugador NBA? Es difícil, ¿eh? Me resulta difícil. Con el tema de Luka Doncic, yo creo que le vamos a comparar siempre por el tamaño, por el hecho de Sí. ser un base alto, que es capaz de generar y es capaz de repartir. Pero yo cuando he hablado de Kate Cunningham y de comparaciones, yo lo que creo es que Kate Cunningham va a ser el referente dentro de unos años para próximas comparaciones. Ahora mismo no se me parece a Ya. nadie Kate Cunningham, pero dentro de unos años hablaremos de jugadores que se parezcan a Kate Cunningham, porque creo que va a ser tan bueno y que va a ser tan diferencial que él será quien se convierta en el espejo en quien mirar a otros jugadores. Cierto, como has dicho, que tiene rasgos tiene Ujú. cosas de Luka Doncic, tiene cosas de Paul George, tiene cosas de Ben Simmons, tiene cosas de Sí. todos estos bases generadores, pero un único modelo, un único patrón al que tal, no lo encuentro en el caso de Kate Cunningham. Bueno, Tiene cosas de la Melo sí. Ball, Sí. es que tiene cosas de muchos jugadores. Sí, yo creo que los grandes jugadores al final son los que es más complicado compararse con alguien, porque al final como que cogen cosas buenas Claro, de cada jugador y claro, claro. es muy, Tiene muy complicado, características de muchos jugadores. sin duda. Bueno, pues hasta aquí llega nuestro top 14 que hemos hecho de nuestro mock draft, que nos ha costado lo suyo ponernos de acuerdo en determinadas selecciones, pero bueno, al final es lo que os decíamos, que al final esto pues a lo mejor lo hacemos mañana y sobre todo quizás no entre los 6 primeros, pero del 7 al 14 pues se puede modificar y se Seguro, modificará seguramente. seguro, Por seguro. recordar un poquito, vamos a repasar los nombres. Sería, bueno, los Detroit Pistons en el puesto número 1 con Kate Cunningham, Houston Rockets con Jalen Green, Cleveland Cavaliers con Evan Mobley, Toronto Raptors era Jalen Sachs, Orlando Magic con Jonathan Kuminga, que bueno, aquí habíamos hablado también de intercambiar con Oklahoma City con Scotty Barnes, los Golden State Warriors habíamos hablado de Frank Wagner, si no me equivoco, sí, eso es. Luego en el 8 está Orlando Magic con James Bouknight. En el 9 Sacramento King con Moses Moody. En el 10 los Pelicans con uno de los tiradores como es Corey Kispert de este draft. En el 11 Kai Jones, Charlotte Hornets. En el 12 San Antonio Spurs con Usman Garuba. En el 13 Indiana Pacers con Josh Giddey. Y por último los Golden State Warriors con Davion Mitchell. Y bueno, ahora, Enrique, para finalizar ya esto y acabar este episodio, que bueno, llevamos aquí casi 2 horas hablando, ni más ni menos, sí que me gustaría, aparte de estos nombres, pedirte 2 o 3 nombres. No sé si decirte robos del draft,
pero sí que me digas 3 o, bueno, los que tú veas o los que consideres que se te ocurran que te vengan ahora mismo a la cabeza, que digas estos 3 jugadores, aunque vayan a ser elegidos más atrás, yo espero que o sean un robo o sean muy buenos jugadores que por condiciones o lesiones o lo que haya sido, pues no estén más arriba. Dime algunos nombres y muy brevemente, simplemente nombres y de cómo son como jugadores. Venga, pues te voy a dar algunas de estas incógnitas. Mira, jóvenes que no sabemos lo que van a ser, pero que tienen grandísimo potencial y podrían explotar, y creo que van a caer bastante bajos en el draft. Encuentro a Zaire Williams de Stanford, que ha hecho una muy mala temporada, es un small Sí. forward que es anotador, que bueno, tiene mucho talento, muy buenas características, pero que el contexto este año no le ha ayudado a nada. Greg Brown, que es un jugador que me encanta, el jugador de Texas, que creo que también puede explotar y va a caer a últimas posiciones de primera ronda, me parece. A principios de temporada era un clarísimo lottery pick, pero no convenció su temporada con Texas, pero luego igual, eso trasladado a la NBA sea muy bien, sea muy buena. Y Josh Christopher, que es un jugador que me sorprende que en ningún mock draft ahora esté en primera ronda y que me parece otro jugadorazo que hizo una temporada también regular en la NCAA y eso le ha penalizado, pero si gana experiencia y coge regularidad en el tiro y tal, podría ser jugador interesantísimo. Y de primera ronda, no como potenciales, pero como jugadores que creo que pueden tener un impacto tan pronto como lleguen a sus equipos. Hablamos de Chris Duarte, el jugador de Oregón, que está subiendo en todos los mock draft día a día, de no entrar en primera ronda, están colocándolo muy arriba. Ojo a lo que pasa con Chris Duarte. Y termino diciéndote a un Filip Petrusev, que también se habla muy poco de él porque ha estado esta última temporada en Europa, pero recordemos que estuvo en Gonzaga los últimos años y era el gran referente, y que es un jugador alto, anotador y que puede ser, creo, una grandísima sorpresa. Y así podríamos estar media hora más Sí. dando nombres, pero tampoco... Sí. Bueno, por dar eso, 3, 4 nombres, yo creo, Sí, para que nos apuntemos y se apunte la gente. Y bueno, luego del jueves de la ceremonia del draft, pues ya volveremos a hablar y comentaremos un poco también, a lo mejor, pues un episodio en el que comentemos el post-draft, cómo han elegido los equipos, los movimientos y si te parece bien. claro que sí, por supuesto. Bueno, pues oye, nada, Enrique, casi 2 horitas aquí hablando del draft. Yo creo que ha quedado bastante bien este mock draft, un poco ya no tanto para acertar a lo mejor los jugadores, que seguramente fallemos en varios, sino yo creo un poco para que la gente conozca a estos jugadores, esta nueva camada de jugadores que yo creo que es importante, y luego también pues cuando los veas en la NBA sepas de dónde vienen. Yo creo que era necesario este programa y, no, y al final un placer poder contar contigo, que aunque como tú dices no seas un experto, sí que es verdad que yo de la gente que conozco, por lo menos, eres el que está ahí más encima de este mundo, y que también, bueno, yo creo que estás haciendo tanto tú por tu cuenta como en Planeta NBA, pues una gran labor también en YouTube, que yo la verdad que no, me he visto todos los vídeos que tenéis de lo del scouting, que están, por cierto, los recomiendo porque son vídeos de 8 minutos, creo, más o menos, que te presentan a los jugadores, y la verdad que está fenomenal. Así que nada, oye, Enrique, mil gracias. Si quieres decir cualquier cosa, ya sabes que estás aquí en tu casa. Nada, muchísimas gracias. Decirte que el placer ha sido mío, porque has dicho tú que son 2 horas, porque si Sí, me sí, llegas a no, decir no. que ha sido 20 minutos, me lo creo. A mí me ha Sí, pasado sí. volando cuando uno está a gusto, hablando de algo que le gusta, no, Sin no duda. cuesta. Y lo que has dicho es absolutamente cierto. Se trata de conocer nombres, de Sí, oír jugadores, de que te vayan sonando. Eso, nosotros hicimos un Scouting Express. sí, Planeta NBA, que está en el canal de YouTube, que todavía están los vídeos colgados y sí, son 6 7 minutitos para no sí. cansar, y si alguien quiere Está conocer fenomenal. más Ujú. de esos jugadores, ahí está. Y oye, que me he sentido como en casa, muy a gusto, y espero que la gente que oiga, vea este Sí. programa también le pase igual de rápido que a mí mientras lo grabábamos. Sí, sí, seguro. Yo la verdad que es lo que intento siempre, que el invitado sobre todo se sienta a gusto, porque yo creo que también a mí alguna entrevista o cosillas que he ido haciendo o colaboraciones con otros, con gente de Twitter o con otros canales, la verdad que sentirte a gusto hablando de algo hace que puedas hablar de todo tranquilamente, puedas dar nombres, o sea, no sé, a mí me parece vital. Así que nada, me alegra muchísimo haberlo conseguido. Estamos entre amigos. Sí, sí, sin duda.
Bueno, pues nada, Enrique, eso, otra vez reiterar las gracias por haberte pasado por aquí y bueno, estamos en contacto y seguramente hablaremos el jueves para comentar la ceremonia. Por supuesto. Venga, Muchas pues gracias. nada, oye, un abrazo y muchísimas gracias por pasarte por aquí. A vosotros. And 1, 2, 3. Yeah, fresh.